Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos de la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, domingo 19 de abril, con el tema Resolución Ministerial número 193-2020 del Ministerio de Salud. Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID, a cargo del doctor Luis Ramos Correa, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramos, por apoyarnos el día de hoy con el fortalecimiento de capacidades de nuestro sector salud y quedamos atentos a usted. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Soy el doctor Luis Enrique Ramos Correa. Muchas gracias por la presentación, Cintia. Soy médico infectólogo de la Dirección de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública y miembro del equipo técnico para manejo de COVID-19 en el Perú. Reciban el cordial saludo de nuestra directora, la doctora Nelly Guamaní, y de nuestra viceministra, la doctora Nancy Serpa, que es justamente de la idea de poder hacer esas capacitaciones en todas las regiones para poder todos hablar un mismo idioma. Ahora bien, la idea de esta capacitación es justamente el hecho de poder establecer en este caso una única normativa y un único flujo de información. Sabemos perfectamente que ustedes han sido bombardeados en todo ese tiempo con el tema de coronavirus respecto de diferentes formas de manejo, diferentes puntos de notificación, diferentes esquemas terapéuticos y mucha información que viene de fuera. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de aclarar esas dudas en base a nuestra normativa RM 193. ¿Sí? Entonces, muy bien. A ver, tuvimos un pequeño problema con el internet, pero ya podemos iniciar entonces. Entonces, la idea de esta capacitación justamente es el hecho de poder hablar un poco respecto de esta directiva 193, ¿no? En la que queremos evidentemente llegar a los puntos en los que tengamos que manejar correctamente el tema de COVID-19. En ese sentido, lo que estamos buscando básicamente es el poder establecer cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para poder manejar este cuadro infeccioso que tanto problema nos está trayendo actualmente. Entonces, lo que nosotros hemos creado es la normativa 139, que ustedes ya la conocen y fue actualizada a la 193. Cabe mencionar que esa normativa no se hace únicamente desde el Ministerio de Salud, sino que esa normativa pasa por la evaluación de las diferentes sociedades, así como de los aportes del comité de expertos correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, verifíquenme, por favor, tengo de Rocío Flores, Esni Garatea, que no se escucha. ¿Están escuchando, por favor? Si fueran tan amables, corrobórenme. Sí se le escucha bien el audio, doctor, no se preocupe. Parece que tienen problemas para ingresar al audio por la sala Zoom, pero sí se le está escuchando. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea de esta ponencia del día de hoy? Pues establecer criterios únicos de manejo en COVID-19. En ese sentido, la finalidad de la normativa 193 era contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico de COVID-19 en todo el país. Y lo principal era establecer los criterios técnicos y procedimientos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19. ¿Por qué motivo? Porque ahora estamos verificando que en muchos lugares y en muchas regiones están utilizando esquemas terapéuticos, esquemas de diagnóstico, esquemas de tratamiento, de acuerdo a experiencias, de acuerdo a informes externos y no a una normativa establecida. Entonces, la normativa 139 unificó esos criterios a fin de poder mejorar el flujo de atención y la 193 la está actualizando. ¿En qué de nuevo hay en esa normativa? Pues un único flujo de información y en ese sentido nos ayuda mucho en el tema de que vamos a tener una data limpia, centralizada, de acceso a todas las regiones para poder hacer un control correcto respecto de los pacientes con COVID-19. Entonces, en este caso, los objetivos son estandarizar los procedimientos para la atención y seguimiento de los pacientes COVID. Es decir, aquí se especifica cómo se va a hacer el seguimiento clínico de cada uno de los pacientes, los tiempos para los equipos de respuesta rápida y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Se establecen las medidas de prevención y de control para disminuir el riesgo de transmisión. O sea, cuáles son las medidas, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. No podemos equiparar la experiencia que hemos tenido en la transmisión focal a la de transmisión comunitaria. Esta normativa está hecha en base al nuevo escenario de transmisión comunitaria y evidentemente fortalecer las estrategias para la reducción del riesgo de COVID-19.
Eso es algo importante, que siempre tenemos la pregunta, ¿no, doctor? ¿Y qué pasa con el salud? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con las clínicas? Pues no pasa nada. El ámbito de aplicación de la 193 se ha hecho con la participación del INS, del CDC, de DGS, de DEGOS, de el MEF, de absolutamente todos los componentes de Infosalud, de eSalud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de un representante de las clínicas privadas a nivel nacional. Por ende, esta normativa se aplica absolutamente a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, sin excepción. Y si alguna región desea hacer una normativa regional, una norma regional, una resolución regional, se tiene que hacer en base a la normativa 193. En ese sentido, recordemos por favor que la notificación de COVID-19 es obligatoria y para todos los establecimientos de salud y privados del país. Ahora, yo comprendo, lo sé perfectamente, de que tenemos ese tema de cómo vamos a notificar que el llenado de las hojas, pues hoy día les traemos una única solución que va a permitir que hablemos de una sola data a la que todos tengan acceso y con una única forma de ingreso, no a través de todos los puntos de entrada para los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el virus no se llama COVID, el virus se llama SARS-CoV-2. En ese sentido, la enfermedad es COVID-19 por sus siglas en inglés. Y lo importante a recordar es que coronavirus es una familia que nosotros ya hemos conocido. Ese es un tema que quiero que quede claro. Coronavirus no es una familia nueva. Coronavirus es una familia que nosotros ya conocemos, que puede presentar desde problemas de resfrío común, cuadros respiratorios leves, moderados y severos, pero que evidentemente ya tenemos cierta presencia de este virus con anterioridad. Sin embargo, este SARS-CoV-2 es como el último hijo de esta gran familia. Entonces, nosotros no hemos creado anticuerpos para esta presentación. Para SARS-CoV-2 no tenemos anticuerpos formados. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque los tenemos que formar de cero. Si lo formamos de cero, significa que yo necesito un sistema inmune que funcione bien y que me permita la formación de anticuerpos ante la presencia del virus. Pero, ¿qué sucede si mi sistema inmune no funciona bien? Por ejemplo, si soy diabético. Por ejemplo, si tengo terapia inmunosupresora. Por ejemplo, si tengo más de 60 años. Entonces, mi sistema inmune no va a tener el mismo tiempo que el de una persona joven completamente inmunocompetente para formar los anticuerpos. Y evidentemente la respuesta de cada uno va a ser diferente. SARS-CoV-2, además de todo, es un virus que es relativamente grande en comparación con otros virus. Por ese motivo, y eso es algo que les pido a ustedes, que son las personas que van a tener atención directa con los pacientes, de que eso tienen que explicarle, porque el paciente va a llegar y decir, doctor, pero es que esta máscara no es para virus. Es que vamos a ver, el SARS-CoV-2 no es un virus común, como repito y siempre le digo a mis alumnos, es como el gordibueno de la familia, es un virus de 0.02 micras, ¿no? Que es bastante más grande, bastante más pesado, tiene una capa externa de glicopéptido que lo hace pesado. El modo de transmisión, por tal razón, va a ser por las gotas respiratorias y los fómites durante el contacto cercano, sin protección entre personas infectadas y susceptibles. Eso significa que al salir a través de las gotas respiratorias y los fómites, no se necesita que el paciente esté tosiendo o estornudando. ¿Por qué? Porque solamente al hablar, mencionando la F o la V, tenemos allí la expulsión de gotitas microscópicas que ustedes las pueden observar tranquilamente poniéndose a contraluz. Pero el hecho de que este virus sea un poco más grande y pesado que los demás hace que más o menos a 1 metro de distancia el alcance de este virus sea más o menos de 1 metro, 1,20 m de distancia. Y por eso establecemos un distanciamiento físico en base a esta medida. Justamente por el peso molecular que este virus tiene, es difícil que este se quede en el medio ambiente. Doctor, pero hay un estudio que se hizo en Asia. Sí, hubo un estudio que se hizo en Asia en la que se hizo a una persona que estornudara y ver cuánto tiempo se mantenía el virus en el aire, en un ambiente cerrado, del tamaño poco más grande que un ascensor. Eso justifica el hecho de que las áreas donde hayan pacientes con COVID-19 tienen que estar ventiladas. Ahora, una forma adicional es que evidentemente el ambiente se contamina y lo que necesitamos es no vehiculizar el virus, o sea, no llevarlo de un punto a otro. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería la mejor forma de poder evitarlo? El lavado de manos, que es evidente, no bien sea con alcohol gel o bien sea con jabón, que sabemos que es diferente la acción de ambos. Y yo les pregunto entonces, ¿en qué me podrían servir los guantes? Porque las manos no son un punto de entrada para el virus, o sí. No lo son, por las manos no entra. Lo que hacemos con el lavado de manos es evitar que se vehiculice el virus de un lugar para otro. Sin embargo, se ha mal llevado y mal indicado a los pacientes que el uso de guantes va a ayudar a evitar la transmisión del virus y no. Lo que estamos haciendo es vehiculizando el virus.
Y aún así, en centros hospitalarios encontramos personas que pasan de emergencia a triaje, a consultorio con los mismos guantes. Y si tuvieron contacto con el virus, lo que están haciendo es llevarlo de un lugar a otro. Entonces, eso tenemos que explicarle a los pacientes, que el lavado de manos es imprescindible y en el personal de salud el descarte de los guantes. Una común pregunta es ¿cuánto tiempo se transmite y cuánto tiempo se incuba? Y es muy sencillo. El periodo de incubación va a ser el tiempo entre el cual la persona se expuso al virus y que la persona desarrolla síntomas del virus. Ese es más o menos un lapso aproximado de 14 días. Pero normalmente los síntomas de una persona que ha tenido contacto se presentan entre el día 5 o el día 6, recordando además que hay pacientes asintomáticos. Sin embargo, en este caso, nosotros contamos 14 días desde el último contacto, pero si en el transcurso de ese tiempo el paciente presenta síntomas, empezamos a contar la cuarentena desde el día de la presencia de los síntomas en 14 días en adelante. Y el tiempo de transmisión puede iniciar antes de que aparezcan los síntomas, entre 2 a 4 días, y puede extenderse durante los 14 días posteriores a la aparición de los síntomas. Entonces recordemos, si el paciente no tiene nada, se considera la última exposición de ese punto en 14 días. Y si el paciente desarrolla síntomas, se considera la cuarentena desde el día del inicio de los síntomas en 14 días que consideramos que este paciente puede ser un paciente transmisor. ¿Sí? Entonces, eso queremos que quede claro y tenemos que explicarlo a nuestra población. Muy bien. Las preguntas las vamos a dar al final, no se preocupen, que lo vamos a conversar. Y sí, justamente acabo de hablar del estudio de las microgotas, ¿no? De que es un ambiente idealizado. No tenemos ni mayor estudio al respecto. ¿Por qué? Porque necesitaríamos considerar el virus en el medio ambiente. Lo que se hizo fue un ambiente óptimo cerrado. Entonces, lo único que está configurando ese tema es el hecho de que requerimos unidades ventiladas y para esto requerimos un nivel de evidencia, por favor. Vamos a encontrar muchos comentarios y muchos artículos, pero lo que necesitamos es un artículo aleatorizado en la que podamos tener la suficiente base de evidencia para poder recomendar. Se estima que no habrá inmunidad previa para este virus, por lo que no hemos estado expuestos previamente, debido a que la circulación de este es reciente. Ese es nuestro problema. Entonces, la formulación o manejo de estos casos va a depender de que empecemos en la formación de anticuerpos. Ahora bien, recordemos por favor que en el caso de coronavirus es un virus ARN, no es un virus ADN. ¿Cuál es la diferencia entre que sea ARN y ADN? Que el ADN se quede en nuestro cuerpo de por vida, como la varicela. Ustedes saben que una vez que nos da varicela jamás la perdemos. No tenemos los síntomas, pero más adelante puede reactivarse como un herpes zóster. Los virus ARN no, los virus ARN tienen un tiempo determinado de duración, que en este caso hemos designado que COVID-19 o SARS-CoV-2 lo hace por 14 días. La frecuencia de presentación clínica es otro punto importante. Siempre hablamos nosotros de que los pacientes severos, los pacientes críticos, vamos a ver, en el caso de la frecuencia, generalmente los pacientes o son leves o son asintomáticos, y los asintomáticos para nosotros representan un problema, debido a que van a ir transmitiendo la infección. Ahora, ¿hay grupos de riesgo? Sí, justamente en los que tenemos este detalle de que no tenemos la inmunidad suficiente para la formación correcta de ¿cómo se llama?, de anticuerpos. Entonces, las personas mayores de 60 años son un grupo de riesgo a desarrollar cuadros clínicos severos y muerte. Ahora bien, por favor, quiero que recordemos que una cosa es la susceptibilidad a las complicaciones y otra cosa muy diferente es que tengan susceptibilidad de contagio. De contagio se pueden contagiar absolutamente todos, independientemente de si son niños, jóvenes, púberes, adultos mayores o ancianos. No tiene distinción en el riesgo de contagio, pero sí lo tiene en el riesgo de complicarse y desarrollar cuadros clínicos severos y muerte. Entonces, estas comorbilidades como son los diabéticos, los hipertensos, las enfermedades cardiovasculares, los que tienen enfermedades crónicas, pulmonares o antecedentes de infecciones, como el caso de tuberculosis, los que tienen antecedentes oncológicos, los que tienen estado de inmunosupresión, que lo vamos a conversar más adelante, tienen la capacidad, la probabilidad de desarrollar cuadros clínicos severos con más frecuencia que el resto de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que debemos tener cuidado con esta población en particular y hay que tener también cuidado en ciertos espacios particulares de transmisión. Es diferente hablar de domicilios a hablar de la transmisión en un establecimiento de salud, a hablar de la transmisión en un albergue y hablar de la transmisión, por ejemplo, en un penal o en las Fuerzas Armadas. Es completamente diferente. Entonces, eso tenemos que considerar. Les decía que habían comorbilidades y eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? Doctor, entonces el hipertenso, el cardiovascular y los diabéticos, sí, es cierto, son pacientes que son más predispuestos a desarrollar complicaciones. Pero un detalle importante,
que esperamos que se entienda es que la población peruana no es la población de Italia, no es la población de Asia, no es la población de España ni la de Estados Unidos. Genéticamente somos diferentes, por características de comorbilidades somos diferentes, en alimentación y costumbres somos diferentes. Entonces, algo que hemos encontrado nosotros con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes jóvenes, es que, como dijimos inicialmente, que el mayor riesgo era para mayores de 60, muchos jóvenes se creyeron inmunes. Sin embargo, un valor o un factor común, no en todos los pacientes, pero lo hemos encontrado con alta frecuencia en las personas jóvenes afectadas como un elemento de mal pronóstico, es la obesidad. Y lamentablemente la obesidad se considera un factor de riesgo para poder desarrollar complicaciones. Ayer tenía la pregunta en uno de los grupos en los que estoy apoyando y me decían, doctor, yo soy asmática y no me quieren mandar a la casa, doctor, yo soy obesa y no me quieren mandar a la casa. Es que definitivamente un paciente asmático y obeso se considera un paciente con factores de riesgo y ese paciente no puede estar en contacto con pacientes. No, esa persona no puede estar en contacto con pacientes porque de complicarse o de infectarse, perdón, tiene mayor riesgo de complicaciones. Ahora bien, el tratamiento inmunosupresor no solamente es el tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque si tengo una persona asmática crónica o una persona que tiene una enfermedad autoinmune, probablemente esté recibiendo corticoides de larga data y eso se considera un tratamiento inmunosupresor. ¿Y cuáles van a ser los signos de alarma que vamos a evidenciar? Ustedes dirán, doctor, pero no hemos hablado de los tipos. Es que quiero que quede claro a qué paciente nosotros vamos a tener en cuenta que no debe quedarse en casa, qué paciente requiere un seguimiento clínico continuo y demás. En esa situación, los signos de alarma que vamos a identificar en cualquier paciente es que tenga sensación de falta de aire, desorientación, fiebre persistente, dolor en el pecho, coloración azulada, cianosis, que significa que este paciente tiene dificultad respiratoria, tiene un compromiso respiratorio. Si ustedes tienen contacto con un paciente que tenga estos signos de alarma, no pierdan el tiempo. Ese paciente tiene que irse al hospital, independientemente. Siempre nos preguntan, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre el resfrío y la gripe? Y lo vamos a ver, es que en este punto la diferencia entre resfrío y gripe no nos importa. ¿Por qué? Porque sencillamente la gama de presentación de los síntomas de COVID-19 es tan amplia que se puede confundir como una gripe simple, se puede confundir con un resfrío común, se puede confundir con un malestar general per se, se puede confundir con un problema respiratorio cualquiera. Entonces, en este punto de transmisión comunitaria con más de 14,000 casos, damas y caballeros, cualquier persona que tenga una infección respiratoria del nivel que sea es COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, ¿dónde vamos a hacer esos tamizajes? ¿A quién le vamos a hacer tamizajes? Pues evidentemente a las personas de mayor riesgo, trabajadores de salud, por ejemplo, contactos directos de paciente COVID-19. Y ese es un punto importante que se tiene que entender. Tenemos un paciente COVID-19 en una casa de 10 personas, pues a los 10 se les considera COVID-19. Si tenemos un paciente positivo y la esposa sale negativa a la prueba rápida, no lo descarta, se considera una paciente COVID-19, ¿no? Porque ya sabemos además que la sensibilidad de cada una de las pruebas varía y lo vamos a conversar más adelante. En ese sentido, el diagnóstico, por favor, no se basa en las pruebas de laboratorio. O sea, recordemos que las pruebas de laboratorio son solamente para confirmación, ¿no es cierto? Pero, y esa parte que dice descarte de los casos es cierto, pero hay toda una gama y un proceso para hacer ese descarte. Yo les digo, aquí no estamos describiendo el agua tibia, aquí todo el mundo dice la prueba rápida, que no sirve, que no sé cuánto. Vamos a ver, pruebas rápidas sabemos y tenemos absolutamente en todo el país. La prueba rápida es una prueba serológica de anticuerpos, de IgM, IgG. Todos sabemos que una prueba rápida va a salir positiva cuando hayan formado los anticuerpos. Entonces yo pregunto, ¿una prueba rápida va a salir positiva en el primer día, o en el segundo día, o en el tercer día? No. Sabemos perfectamente que los anticuerpos de cualquier enfermedad viral se van a formar a partir del quinto día. Entonces, con la prueba rápida tomada a partir del quinto día, la sensibilidad es superior al 95%. Lo malo de la prueba rápida es su mal valor predictivo negativo. Es decir, si una prueba rápida sale negativa, no me descarta el paciente con COVID-19, pero si me sale positiva, ya está más que dado y no tengo que hacer una prueba confirmatoria. Y eso, por favor, optimicemos recursos. No necesito una prueba de PCR para confirmar una prueba rápida. Pero la PCR determina el ADN del virus y tal. Sí. ¿Con una sensibilidad mayor al 90%? Sí. En lavado broncoalveolar, no en nasofaringio. Entonces, las muestras que nosotros tomamos son nasofaringias. Por ende, aquí la sensibilidad llega solamente al 70%. Es decir, 7 de cada 10 personas que se les haga una prueba molecular van a salir positivos. Y eso depende de la experticia de la persona, depende del lugar de la toma.
porque a nivel nasofaringeo llega hasta el 70%. Y depende evidentemente de la carga viral. Necesitamos una cantidad adecuada de ARN viral para que la prueba salga positiva. Entonces también tiene un 30% de probabilidades de que una PCR no salga negativa. Y en este aspecto también depende de los tiempos, depende de las tomas. Doctor, pero lleguemos al 100. Ok, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes van a dejarse que yo les haga un lavado bronquioalveolar para tomar una prueba de PCR en ese lavado? Seamos realistas. Entonces, esta clasificación clínica va a permitir determinar el nivel de severidad y a dónde vamos a enviar a este paciente. Esa es la forma organizativa. Nosotros nos encargamos de la normativa, de la parte rectoral, de la parte de implementación, pero van a ser las DIRIs, las redes de salud y los institutos y hospitales los que se van a encargar de esta aplicación, así como los laboratorios de referencia nacional. Escuchaba hace poco que me decían, doctores, que solamente está centralizado en Lima. Eso no es cierto. Ya tenemos varios laboratorios que están realizando pruebas moleculares en este momento. A las demás regiones no es que no se les haya querido implementar, es que no cuentan con laboratorios adecuados para hacer una transferencia tecnológica, para poder implementar ahí un PCR. Ahora, en las definiciones clínicas de los casos tenemos 3 casos, el caso leve, el caso moderado o el caso severo. Aquí tengo problemas. ¿Por qué? Tenemos quejas constantemente de la periferia, de las regiones, de los pacientes que llaman a las líneas, a los call centers de cada una de las regiones y les dicen que sus casos no son COVID positivo, o no, perdón, no son sospechosos de COVID. Y yo pregunto, pero si desde un simple resfrío puede ser un caso sospechoso de COVID, ¿por qué no se le programó para una muestra? No hay justificación. Entonces yo pregunto, ¿cuándo es un caso leve para COVID? Cuando tenga 2 de los siguientes signos o síntomas, 2 o más. Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Pero también se ha descrito, y ustedes lo saben porque lo ven en el día a día, personas que dicen que no sienten el olfato, no sienten el gusto de las cosas, no huelen las cosas. Se ha descrito estas alteraciones de olfato y de gusto en los pacientes, y en la población peruana se ha descrito con mucha frecuencia. Y algunos de ellos inclusive han presentado exantema propio de cualquier infección viral. Entonces, yo pregunto, ¿la fiebre es necesaria? Pues les comento que en los estudios la fiebre ha estado presente solamente entre un 30 a 40% de los casos. Entonces la fiebre no es determinante para poder establecer el diagnóstico de COVID-19. Imagínense si yo vengo con congestión nasal y dolor de garganta. ¿Ustedes le pueden decir a ese paciente que es un resfrío? No. Según esta normativa, congestión y dolor de garganta son 2 síntomas. Por ende, este paciente es sospechoso de caso leve de COVID-19. Si el paciente tiene tos y malestar general sin fiebre, no hay problema. Cumple con el criterio, 2 síntomas o más. En un paciente adulto mayor no esperemos fiebre, ojo. Y es justamente mi población adulto mayor la que más problemas me va a traer. Entonces, en los jóvenes estamos hablando de que hay un problema de formación de defensas, pacientes inmunosuprimidos. La fiebre es respuesta a una reacción inflamatoria de un sistema inmune competente. Es un mecanismo de defensa. Pero si esta persona está afectada, no va a desarrollar fiebre. Si esta persona está inmunosuprimida, no va a desarrollar fiebre. Así que dejemos de utilizarlo como un signo cardinal. Otra cosa más, algunas regiones y esto me encantaría decir que es una broma, pero no lo es. Esto de respirar 20 segundos, esto de tomar sal, de no sé cuánto, eso no está en ningún lado. O sea, Facebook no es una base confiable para establecer criterios de diagnóstico clínico de COVID-19. Y lo hemos escuchado de call centers de regiones, que eso es algo alarmante. Entonces, todo esto, hasta la definición de esos casos, tiene que basarse en la normativa 193, que es la que tiene a cargo el Ministerio de Salud. Un caso leve no requiere ser hospitalizado. El caso leve requiere un aislamiento domiciliario, pero no solamente se aísla al paciente, sino que se requiere un seguimiento clínico estricto y diario de esta persona y de sus contactos. Y eso lo vamos a conversar el día de hoy. Doctor, no hay presupuesto. Mentira. Presupuesto hay, se envió presupuesto suficiente a las regiones y hace 3 días se aprobó el decreto de urgencia 039 de la transferencia de presupuesto a cada uno de los gobiernos regionales para la implementación de los equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico. O sea, todas las regiones en este momento tienen presupuesto para la implementación. Y lo han tenido anteriormente también para las acciones de COVID. Así que cualquier situación lo pueden encontrar en la página amigable del MEF. ¿Qué sucede en cambio si tenemos un caso moderado? Todo paciente con infección respiratoria aguda que cumpla con criterios de dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria aumentada, saturación de oxígeno baja, alteración del nivel de conciencia, hipotensión arterial, signos radiológicos o clínicos de neumonía o un recuento linfocitario menor a 1000, es un paciente que requiere el diagnóstico de caso moderado y este paciente tiene que ir necesariamente a una hospitalización.
Paciente con caso moderado identificado que no es transferido inmediatamente a un hospital es paciente que en el lapso de horas se va a complicar y es un paciente que va a fallecer. No es posible que un equipo de respuesta rápida o un equipo de seguimiento clínico identifique un caso moderado y se vaya a la espera de que venga una ambulancia. No. Esos equipos, una vez identificados, tienen que hacer las coordinaciones y gestiones para el traslado del paciente. Más aún si es un caso severo, en el que ya vemos un cuadro de sepsis, un cuadro de shock con falla respiratoria grave, y este paciente requiere la hospitalización en un área de cuidados críticos, ¿no es cierto? Y una vez que se dé el alta, tanto del caso severo como del moderado, este paciente no se queda sino más, va a requerir un seguimiento domiciliario, no por 7 a 14 días, de acuerdo al nivel de complejidad, para saber que no hay complicaciones posteriores al alta. ¿Eso se está realizando? Por supuesto que sí, pero el problema es que necesitamos que se implemente a nivel nacional. Entonces, ¿a qué personas les vamos a tomar la muestra? Pues a toda persona que cumpla con la definición epidemiológica de caso sospechoso de acuerdo a la alerta vigente. La alerta vigente es la alerta 15. Y la alerta 15 me dice que aparte de los síntomas, sea una persona que venga de un distrito que tenga transmisión comunitaria o de otro país que tenga transmisión comunitaria o que haya tenido contacto con un caso positivo. Damas y caballeros, tenemos 14.000 casos y el Perú completo está en transmisión comunitaria. Por ende, a toda persona que tenga los signos o síntomas antes descritos, tiene que tomarse la prueba. Nuevamente repito e insisto lo que ya hemos dicho previamente. Un paciente con signos de infección respiratoria aguda es un COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Así de simple. Y en el personal de salud definitivamente tenemos que hacer controles continuos. Son nuestro principal elemento de batalla. Y en el caso de ellos, que lo vamos a ver más adelante, ya hemos implementado en la 193 cuál va a ser el control del personal de salud. Y esto le pido al personal de salud, por favor, hay una normativa. Al haber una resolución ministerial, ustedes tienen un aval legal para poder pedir los controles que corresponden realmente a su nivel de exposición. ¿Qué es lo que hemos creado? Lo que les decía hace un momento, este sistema ya está activo, ya funciona a la perfección. Es un sistema amigable, fácil, es un sistema creado por nuestros amigos de GOS, de OCTI, de Infosalud, de Dictel, de DGS, de todas las direcciones. ¿Para qué? Para que todas las personas, independientemente del punto, puedan llenar una única base de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo estoy en Piura, en mi tierra, en Piura. Perfecto, entonces en Piura se capta por el call center una llamada a un paciente que dice tengo síntomas y tal, quiero que me atiendan. Pero ese mismo paciente llama también al 113 y ese mismo paciente llama también al 106. Lo que va a ocasionar es que se aparezcan al mismo tiempo el equipo de la dirección de Piura, el equipo de la ambulancia de SAMU y el equipo de respuesta rápida por el 113. Esto va a condicionar un cruce de información. Pero, ¿qué sucede si todos los elementos, tanto los call centers de las regiones, como lo de SAMU, como lo de salud, como lo de Fuerzas Armadas, como lo del aeropuerto y lo del 113 y de los aplicativos, todos van a una misma base de datos? Si yo estoy en el aeropuerto, tomo la muestra y luego este paciente llama al 113, al momento que el 113 entre, se va a dar cuenta que este paciente ya fue tamizado, porque hay una sola base de datos, cosa que no hemos tenido hasta hace unas semanas. Una vez que se identifica si el caso es sospechoso o no, se programa la aplicación de pruebas. Luego de esto, dependiendo del resultado, este paciente se aísla o este paciente se hospitaliza y cada uno de ellos tiene un proceso. Como ustedes pueden ver, y eso es algo bueno para todos, vamos a contar con fichas únicas. De esa manera, todos, independientemente del punto de entrada, absolutamente todos a nivel país, van a llenar una misma ficha que se llama F00 y va a ir a una base de datos limpia. Entonces, independientemente de por dónde se conectó el paciente, va a figurar en una lista con un único triaje diferenciado. Se le va a programar para la prueba serológica, se le va a programar para la prueba molecular, dependiendo de cada una, se llena una ficha en el instante. Doctor, pero qué complicado. Les puedo asegurar que es lo más amigable y más fácil del mundo. Y pueden entrar desde tablets, desde celulares, desde las computadoras, desde donde sea, y llenar en línea los datos de este paciente, obviamente para los usuarios autorizados, que solamente su direza, jereza o institución tiene que solicitarlo, nada más. Faltan recursos informáticos. A todas las direzas jerezas les hemos enviado tablets para abastecimiento de acuerdo a lo que ellos han requerido. Y ha sido una inversión bastante fuerte del Ministerio de Salud. Una vez que el paciente es positivo, se tiene que aislar y seguir. Y este seguimiento clínico es importante. ¿Por qué? Porque es lo que me va a determinar identificar a los casos moderados y severos. Estamos hablando de que estamos atiborrando las UCIs,
pero tengan en cuenta que atiborramos las UCIs por pacientes críticos. ¿Y qué sucede si nosotros identificamos a tiempo cuando el paciente se está complicando, cuando el paciente está presentando signos de alarma y evitamos que ingrese a la UCI? Lo que vamos a lograr es que no atiborremos las unidades de cuidados intensivos y podamos dar una mejor atención a este paciente. Recordemos, por favor, que el secreto en COVID-19 es la detección temprana de los signos de alarma. Y nuevamente, no estamos descubriendo el agua tibia, es lo mismo que decíamos en dengue. ¿Recuerdan? Es lo mismo que hemos dicho en leptospira, es lo mismo que hemos dicho en todas las enfermedades, acá es exactamente igual. Entonces, toda esta información va a una única base de datos y este, damas y caballeros, es el flujo de información. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahora absolutamente todos los pacientes, sea que llamen al 113 del MINSA, sea que llamen al 107 de salud, sea que llamen a cualquier DIRIS, Diresta, Geresa, a sus call centers, me refiero, sus números de WhatsApp, sea que vayan directamente al centro de salud, que ingresen por el WhatsApp, por la web o por la aplicación bot que tiene el Ministerio de Salud, o que vengan por el aeropuerto, ¿no es cierto? Todos estos, al momento de que la persona los evalúa, van a ingresar a esta única base de datos. Y esto nos va a permitir establecer todo el flujo correspondiente al manejo de pacientes. Ahora bien, con este punto de entrada, lo que tenemos que determinar, y esto va para todos los que están en la parte de infosalud y de triaje diferenciado en las regiones, tenemos que determinar si el caso es sospechoso o no, y eso no depende de lo que nosotros creamos conveniente. Hay una normativa. Obviamente tienen un criterio clínico. Si ustedes encuentran un síntoma adicional o algo que los hace dudar para poderle tomar sí o sí la prueba, está bienvenido. Pero no podemos utilizar criterios como lo que hemos escuchado de lo de la sal, de lo de respirar, mantener el aire para descartar un caso. Eso es imposible y sería un crimen descartar un paciente con esas características. Entonces, si cumple con el tema de sospechoso, 2 o más síntomas de los que hemos referido en la definición de casos, y además el antecedente, que ahora lo tenemos absolutamente todos, este paciente requiere una prueba rápida. Y al estar en un único sistema podemos priorizar aquellos pacientes que requieren una prueba rápida en el instante. No puede ser posible que un paciente con síntomas moderados llame a un call center o llame a una central y se le programe para 3 días después. Eso no puede darse. Al hacer eso podemos hacer nosotros una disquisición y un seguimiento correcto. La aplicación de pruebas, ¿de qué depende? Una vez que tenemos la lista de sospechosos, tenemos que rutearlo, ¿no es cierto? Y al rutearlo establecemos que los grupos de respuesta rápida, los equipos de respuesta rápida vayan a atender directamente a este paciente y hagan la toma de las pruebas rápidas. Entonces, esas pruebas rápidas nos van a permitir identificar al caso sospechoso, pero si paciente nos sale positivo, le podemos tomar a la vez a todos los demás contactos que tiene en la casa y teniendo la autorización para ingresarlo a través del sistema. De esta forma podemos captar más cantidad de pacientes. En las regiones me podrán dar la razón. A veces tienen un paciente y cuando llegan resulta que el paciente ya está, pero tenemos 4 contactos más. Como no están en su hoja, tienen que retirarse y luego regresar otro día. Hasta ese punto ya se dio la transmisión. Si no estaban los 4, ya lo están y si salieron, nos contagiaron un montón de gente. Acá no. Acá los equipos de respuesta rápida van a poder tomar los exámenes en el instante. Y las regiones, hace 3 semanas se les ha pedido la implementación de los equipos de respuesta rápida. Y nuevamente repito, el presupuesto que se tiene en este momento para todas las regiones, y lo voy a repetir una y otra vez, es para contratación de recursos e implementación de los equipos de respuesta rápida. Presupuesto que hace 3 días se autorizó de la segunda transferencia de presupuesto hacia cada una de las regiones. Asimismo, las muestras se pueden tomar también en los establecimientos del primer nivel o en los aeropuertos o en cualquier punto que disponga el MINSA. Si el resultado sale positivo, en este caso, vamos a determinar si es que requiere aislamiento o requiere hospitalización. Pero, ¿qué sucede si el resultado es negativo en este paciente? No se descarta el cuadro de COVID-19, por favor. Si el resultado es negativo, tenemos que establecer cuál es su nivel de factor de riesgo. Si es un paciente sin síntomas o es un leve sin factores de riesgo, este paciente igual se aísla y en una semana le repetimos nuevamente la prueba rápida y se le hace un seguimiento correspondiente. Si el paciente, en cambio, que sale negativo, tiene factores de riesgo, diabético, hipertenso, obeso, yo qué sé, se le aísla y se le hace una prueba molecular en ese instante. El equipo de respuesta rápida tiene que aplicar la prueba molecular en ese momento. Y ya se le hace el seguimiento correspondiente. Si es moderado o es severo, se le toma la prueba y se le lleva inmediatamente al hospital y se coordina con la ambulancia a cargo. Ahora, si es trabajador de salud, no importa la sintomatología. Si es trabajador de salud, se le repite una prueba molecular de todas maneras si es que sale negativo. No si es un trabajador de salud que tiene contacto con pacientes COVID.
Y al trabajador de salud, además, se le va a tomar pruebas rápidas de forma semanal a los que están en atención de pacientes COVID. Eso no me lo amplían a todos, eso es lo que tenga mayor factor de riesgo. En ese sentido, la ficha F100 se va a llenar cuando sean pruebas rápidas y la ficha F200 cuando sean pruebas moleculares. De esta manera, si a Pedro Pérez le tomaron en este momento la prueba rápida y Pedro Pérez me llama mañana que le tomen otra, yo ya sabré que el día de ayer le tomaron una muestra y ya aparece el resultado en tiempo real. Si Pedro Pérez viaja a Trujillo, en Trujillo lo evalúan, ven que tiene síntomas y lo pueden revisar en el instante y verificar cuál fue el resultado de su prueba. Hay un sistema único de información. Una vez que hemos determinado, y eso es algo muy importante, una vez que hemos determinado que este paciente es positivo, en cambio, no, que tiene cuadro clínico compatible y hacemos un diagnóstico clínico de COVID-19, tenemos que ver si este paciente requiere o no requiere hospitalización. Si requiere hospitalización, damas y caballeros, al hospital, y el equipo que está ahí, sea el de respuesta rápida o sea el de seguimiento clínico, va a tener que tramitar con el sistema de ambulancias de la zona, sea SAMU, sea un criterio municipal, el traslado de este paciente. Pero, ¿qué sucede si el paciente no requiere hospitalización? Tenemos que determinar si es un alojamiento temporal lo que va a requerir o un aislamiento domiciliario. De lo que tengamos disponible, por ejemplo, acá en Lima tenemos como alojamiento temporal la Villa Panamericana. Hay regiones que ya crearon sus propios alojamientos temporales, lo cual me parece genial. Pero si no tenemos, si requiere un aislamiento domiciliario, entonces hay que establecer cuál es el seguimiento que este paciente requiere. Si el paciente no tiene signos de alarma, ¿no es cierto? Se le va a hacer un seguimiento telefónico. Y si el paciente tiene no tiene factores de riesgo, y si tiene factores de riesgo, se le va a hacer un seguimiento presencial y telefónico. ¿En qué se diferencia? El seguimiento presencial se realiza cada 72 horas y el equipo de seguimiento presencial consta de un médico, de otro profesional de la salud, ¿no es cierto? Que puede ser enfermera, puede ser obstetriz, de lo que tengamos de acuerdo a los recursos con los que contemos en cada una de las regiones. O puede ser también un técnico capacitado. Somos conscientes que no en todas las regiones tenemos el número adecuado de profesionales de la salud. Ahora, ¿hay recursos para contratación? Sí los hay. No, pero en caso esto supera, hay que vernos todos los escenarios, se puede utilizar todos nuestros recursos y un chofer, evidentemente. Y cada uno de ellos debe contar con los elementos clínicos, con equipos de protección personal y demás. Estos van a acudir a evaluar a los pacientes con signos de alarma, con factores de riesgo cada 72 horas y diariamente un equipo de seguimiento telefónico los va a evaluar. Ahora, el equipo de seguimiento telefónico va a estar compuesto por profesionales médicos. ¿Por qué? Porque eso es una evaluación clínica. Tienen que determinar si este paciente requiere o no requiere hospitalizarse. Si el paciente no contesta, se manda a un equipo presencial inmediatamente. Si el paciente contesta y nos indica que se siente mal, que se está ahogando, mandamos a un equipo presencial para que lo evalúe en ese momento. Doctor, pero tengo muchos médicos que no están trabajando por factores de riesgo y demás. ¿De dónde voy a sacar? Primero, optimicemos. En el seguimiento telefónico no va a haber contacto con el paciente, sino con el teléfono. Entonces, a este grueso, que es un 30% de nuestra población, que tienen factores de riesgo, entonces a ellos aprovechémoslos para que hagan el seguimiento telefónico. Y eso seguro que muchos de nuestros colegas quieren apoyar, quieren ayudar, y por la limitación de la edad o de los factores de riesgo no lo hacen. Y si aún así no los tenemos, hay presupuesto asignado para la contratación de recursos. Y se tiene que garantizar el aislamiento de estas personas. Tiene que completarse el aislamiento y el seguimiento efectivo de los contactos. No es posible que una persona no tenga seguimiento, o peor aún, que fallezca en su casa por falta de seguimiento. Por eso es que ahora lo que estamos orientando con esa normativa 193 es a un seguimiento clínico adecuado y al mismo tiempo que se haga la hospitalización correcta de pacientes moderados o pacientes severos. Ahora bien, un enorme favor, si me dejaran de rayar la pantalla, gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer las pruebas? Esa es la discusión de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas correctas? ¿Por qué la prueba rápida? ¿Por qué la PCR y demás? Es cuestión de tiempos. Es cuestión de tiempos. ¿Ustedes se acuerdan de la norma de dengue? La norma de dengue dice, ¿no? Antes de los 5 días, NS1, después de los 5 días, IgM. ¿Se acuerdan? Aquí es igualito. La prueba rápida da positividad a los 5 días de los síntomas. Por eso cuando un paciente llama al segundo día, ¿no? Y ¿cómo se llama? En el call center le dicen, te vamos a tomar en 72 horas, no es porque estén de vagos, sino porque tenemos que optimizar que la muestra sea 5 días después del inicio de los síntomas. Si no tiene signos de alarma, se puede esperar. Pero si tiene signos de alarma, no voy a esperar ese tiempo. Voy a acudir a la casa y tomar la prueba rápida y una prueba molecular en el momento.
porque es un paciente que amerita. Entonces, sea el tipo que sea un caso leve, sea un caso moderado, sea un caso severo, sea contacto asintomático o sean trabajadores de salud, a todos se les hace de inicio una prueba rápida y se llena la ficha 100. Si la prueba rápida sale positiva, pues lo manejamos de acuerdo a cada uno de los niveles. Pero si la prueba rápida nos sale negativa, no descartamos el diagnóstico de COVID-19. Como ya lo mencioné antes, si el paciente es leve, sin factores de riesgo o es un contacto asintomático, igual pasa aislamiento y se repite la prueba en una semana. Pero si en cambio el paciente es moderado o severo o tiene factores de riesgo o es un trabajador de salud, se le hace en ese momento la prueba molecular. Si es positivo, se hace el aislamiento y manejo correspondiente. Y si es negativo, hay que verificar la clínica del paciente para ver si es que se requiere una prueba rápida a continuación 3 días después. Entonces, por eso es que se requiere de la evaluación continua de seguimiento clínico y tiene que haber un personal médico en este grupo. No estoy haciendo o disminuyendo a otras profesiones, no, sino que al hacer una evaluación clínica, esto es un acto médico que requiere un respaldo de un profesional médico, que va a determinar si este paciente está desarrollando neumonía, si este paciente está desarrollando un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda grave, si este paciente está haciendo un cuadro de alteración neurológica y tiene que hacer las coordinaciones para el envío de este paciente. Ahora, la bendita prueba rápida. También tenemos esto del hecho de cómo se debe tomar y demás. Entonces, hay un tema acá. Ayer estuve leyendo muchos comentarios que me enviaron por interno respecto del uso de la prueba rápida y salieron diciendo, la OMS dice que la prueba rápida no sirve para diagnóstico. Vamos a ver, la OMS dice, y por favor nuevamente repito, la información se busca en la base, la OMS, que la prueba rápida no sirve, o sea, no tiene limitada efectividad para descarte. No para diagnóstico, o sea, para descartar el caso, así como las otras pruebas rápidas, tiene limitaciones por su mal valor predictivo negativo. O sea, si sale negativo, no significa que el caso está descartado. Pero por el otro lado, si sale positivo, la sensibilidad es superior al 95%. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, la interpretación de la prueba rápida no depende de la prueba rápida, porque quien interpreta somos nosotros. Entonces, es un tema clínico, es un tema que lo va a hacer aquí sí todos los profesionales de salud que van a hacer la toma de esta prueba, ¿no es cierto? Entonces, les voy a dejar un pequeño videito de 4 minutitos para que ustedes vean cómo se hace correctamente el procedimiento de toma de prueba rápida. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para el uso de las pruebas rápidas en los casos sospechosos de la enfermedad por coronavirus COVID-19, con el objetivo de estandarizar el procesamiento de estas pruebas en el punto de atención. Consideraciones para la protección personal. El personal de salud debe utilizar los equipos de protección personal como mandilón descartable, un par de guantes descartables, respirador Nauch N95, lentes protectores y gorros descartables. Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. Si no dispone de lavatorio, se debe hacer la higiene de manos con alcohol gel. Materiales para el procesamiento de las pruebas rápidas para descarte de la infección por el coronavirus COVID-19. El personal de salud deberá utilizar los siguientes materiales para la obtención de las muestras. Material para la obtención de muestras: alcohol, algodón, lancetas, guantes. Para el procedimiento de la prueba rápida: kit de pruebas rápidas COVID-19, IgM e IgG, cartucho o dispositivo, frasco de diluyente, capilar para la muestra, cronómetro. Material para desecho: bolsas pequeñas de autoclave, caja para desecho de bioseguridad, plumón indeleble para rotular los datos del paciente, bolsa roja de bioseguridad autoclavable para la eliminación de residuos a utilizar, campo estéril, caja para desecho de punzocortantes. La conservación del kit es de 2 a 30 grados centígrados. Si el kit es almacenado en refrigeración 2 a 8 grados centígrados, esperar aproximadamente de 15 a 30 minutos hasta que alcance temperatura ambiente 15 a 30 grados centígrados. Datos clínicos epidemiológicos. El personal de salud que toma la muestra recoge los datos de la ficha epidemiológica para rotular el cartucho dispositivo, la ficha para pruebas rápidas con los datos requeridos según el aplicativo móvil. Procedimiento para la obtención de la muestra. Para la obtención de muestra se deben seguir los siguientes pasos. Higiene de manos.
Uso del EPP. Rotular con plumón indeleble los datos del paciente. Obtención de la muestra. Escoger el dedo medio anular de la mano. Limpiar la yema lateral derecha o izquierda del dedo con un algodón con alcohol y esperar que el alcohol se evapore, no soplar. Preparar la lanceta y colocar sobre el área a realizar la punción en el dedo. Presionar la lanceta hacia abajo contra el dedo. No retire la lanceta hasta oír clic. Limpiar la primera gota con un algodón seco y presionar nuevamente el dedo para que se vuelva a formar una gota. Tomar la pipeta dispensadora de muestra capilar y con el dedo índice presionar y dejar que la sangre suba al capilar de la pipeta dispensadora de muestra. Asegúrese de que el cargado de muestra sea de 10 microlitros aproximadamente. Procedimiento de la prueba. Verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de prueba o cassette. Si la fecha de vencimiento ha expirado, utilice otro kit. Revise el desecante, color blanco. Si el color es diferente, utilice otro dispositivo o cassette. Asegurarse del buen rotulado del dispositivo o cassette. Dispense una gota de la sangre extraída en el pozo de muestra S, procurando no tocar la membrana del pozo de muestra con el capilar, o según indique el inserto, aproximadamente 10 microlitros. Añadir las gotas de diluyente de ensayo en el pozo correspondiente. B. El diluyente debe estar en posición vertical, de acuerdo al inserto de la prueba realizada, 2 gotas. Realice la lectura en 10 minutos, según inserto de prueba. Nota. Realizar la lectura antes del tiempo indicado podría dar resultados falsos no reactivos. Interpretación de resultados. Reactivo IgM. Se visualiza banda control y banda IgM. Reactivo IgG. Se visualiza banda control y banda IgG. Reactivo IgG e IgM. Se visualiza las 3 bandas IgG, IgM y banda control. Inválido. Ausencia de banda control. Formación de bandas IgG o IgM. Ausencia de banda control. Todo personal de salud capacitado puede realizar la prueba rápida. Muy bien. Agradecemos a nuestros amigos del INS por este video informativo que nos ha permitido establecer la forma de toma correcta de prueba rápida. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es un procedimiento sencillo, es un procedimiento rápido. La prueba rápida se llama así por el tiempo de resultado en que tenemos un caso positivo con ese tipo de pruebas. Ahora bien, la interpretación es diferente de acuerdo a cada uno de los grupos. Es diferente que nos salga IgM positivo, IgG positivo, que nos salgan los dos positivos, y eso nos permite una interpretación correcta para el diagnóstico del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo hemos conversado hace un momento, el manejo que se va a hacer de estos casos es que todo paciente con caso leve va a ir a aislamiento y seguimiento, y el seguimiento lo vamos a conversar en un segundo. Pero, ¿cómo va a ser este aislamiento? La idea es que el equipo de seguimiento clínico, que sea telefónico o sea presencial, tiene que informarle al familiar y al paciente y educarlo respecto de las medidas preventivas sobre COVID-19. O sea, es alarmante que lo veamos por las calles ahora, usuarios utilizando máscaras o respiradores N95. Es un absurdo. Ver personas que están en la calle con lentes de ventosas, que nos están llevando de encuentro nuestros recursos que requerimos para el personal asistencial, médico, de enfermería, obstetriz y técnicos, que están en contacto con el paciente. Pero esa información y esa educación depende de nosotros. Tenemos que explicarle al paciente cuál es la función de la máscara comunitaria, que es la de tela que se lleva para la calle, cuál es la función de la máscara descartable, que es para el paciente positivo, y la función del respirador N95, que es para el personal de salud. Y que en nuestro caso se utiliza ese respirador porque estamos evitando el contacto con otras infecciones como neumonías o tuberculosis, que no lo van a encontrar en el medio ambiente. Entonces, eso tenemos que explicarle. Si el caso es moderado o grave, tiene que ser trasladado al establecimiento de salud. Y si es negativo, ya hemos conversado la forma de repetición de estas muestras. Y lo mismo aplica para el primer nivel de atención, igual para hospitalización. ¿Se dan cuenta? El flujo es exactamente el mismo, con la diferencia que un establecimiento de salud nivel 2, 3 no va a referir un paciente. Punto importante. Ya no existe el término de hospital COVID.
En este punto y en este momento, absolutamente todos los hospitales tienen la capacidad para poder atender pacientes COVID, no así las unidades de cuidados críticos. Entonces, las unidades de cuidados críticos, sí, un paciente severo tiene que ser referido a un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el hecho de evitar que un paciente pueda llegar a un estado severo depende exclusivamente de que podamos hacer un seguimiento adecuado. Con un seguimiento correcto, este paciente no se va a complicar porque identificaríamos de forma pronta. Nosotros tuvimos el gusto de trabajar con la familia del caso cero. El caso cero tuvo un contacto hasta con 8 personas integrantes de la casa. Independientemente de la idea que se pueda tener por la mala información de los medios de comunicación, en la dispersión de los casos de transmisión no empezaron con este paciente. Este paciente fue seguido de la forma que les acabamos de mencionar, cada 3 días, seguimiento telefónico a él y a su familia. Tuvimos 4 adultos mayores ahí en este grupo de alto riesgo que presentaron en algún momento signos moderados. A todos se les hizo seguimiento, se pudo hacer un control y ninguno de ellos terminó siquiera hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Ninguno. ¿Por qué? Porque el seguimiento clínico es importante, no solamente la captación y diagnóstico del paciente, sino el evaluarlo constantemente a fin de tomar medidas adecuadas. Entonces, todos los establecimientos de salud tienen que implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de COVID-19. Nuevamente, insisto y repito, y si hay personas acá que no son de salud, también lo digo, el presupuesto para la implementación ya está asignado. Ya hay dinero en las regiones para poder implementarlo. Región que no lo ha implementado, damas y caballeros, es un tema de gestión regional, no del manejo central. El dinero ya fue enviado para la implementación de esas áreas. Y se tienen que implementar además estrategias para evitar la rotación del personal entre áreas diferenciadas de casos COVID a no COVID. Y esta queja la tengo en las regiones que me llaman, doctor, yo trabajo en emergencia, pero subo a hospitalización, pero bajo a atención de consultorios, que eso no es posible. O sea, ahora es por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, nuestro personal tiene que ser redireccionado. Entonces, lo que no es imprescindible tienen que pasar a las áreas de atención COVID, pero son de dedicación exclusiva a esas actividades. Entonces, no puedo tener a una enfermera con el mismo traje o un enfermero con el mismo traje y obligarlo a que atienda emergencia y luego pase a un área de hospitalización si no le estoy garantizando un correcto equipo de protección personal. Entonces, lo debo dejar en una sola área. Estoy exponiendo no solamente a mi personal, sino que se vehiculice el virus a otros lados. Primero. Segundo, se tiene que explicar al personal de salud. A mí me da mucha pena. Yo cuando estudiaba medicina, a mí un profesor mío me encontraba con el mandil afuera del hospital, me jalaba de las orejas y me hacía quitármelo. Ahora los chicos los veo por la calle, a todos con mandiles, como si eso no fuera una forma de dispersión de gérmenes. Más bien, si ven a alguno por ahí, por la calle, estudiante de medicina con mandil, de parte mía, dele un manacito, por favor, porque eso no es posible. Y eso aplica también para los EPPs. Vemos personas que salen en entrevistas. He visto ayer varios hospitales reclamando la falta de EPPs, pero todos vestidos con el EPP de pies a cabeza en la calle. Estamos reclamando falta de insumos y los estamos mal utilizando. Entonces, eso tenemos que manejarlo y vamos a ver de aquí cuál es el EPP correspondiente para cada uno. Un punto importante es el tratamiento y aquí sí les voy a pedir de favor, en ningún momento hemos dicho que la acitromicina es tratamiento para COVID-19. ¿Por qué? Porque todos los pacientes, sin excepción que yo he evaluado, todos vienen con indicación de acitromicina de 500 miligramos diario. Y en ningún momento hemos establecido que el tratamiento solo con acitromicina es para COVID-19. Más aún, he visto en algunas regiones que han indicado hidroxicloroquina de 400 miligramos cada 8 horas por 10 días, más acitromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Entonces, algo que tenemos que informarnos es que esos medicamentos producen alteraciones en el electrocardiograma y no son indicados en pacientes con antecedentes cardiológicos. Si utilizamos acitromicina en un paciente mal evaluado o las farmacias empiezan a dar este medicamento a diestra y siniestra, la población lo que no sabe es que la cloroquina, la hidroxicloroquina y la acitromicina pueden producir problemas cardíacos. E incluso la dosis que utilizamos de cualquiera de estos 3 es menor a la que utilizamos de forma regular. El uso del opinavir y ritonavir, que es un antiviral que utilizamos para manejo de pacientes con VIH, ha demostrado una disminución de la carga viral más no de la transmisión y requerimos una evidencia suficiente para recomendar como Ministerio de Salud cualquiera de esos tipos de tratamiento. Ahora, lopinavir, ritonavir, como infectólogo y como experto en manejo de VIH, se los digo, lopinavir, ritonavir produce alteraciones hepáticas y problemas gastrointestinales.
Por ese motivo, estos medicamentos tienen que ser indicados por un personal clínico que conozca los efectos adversos de cada uno de esos medicamentos. Sabemos perfectamente que hay el reporte de otros antivirales, que tenemos el reporte de inmunomoduladores, el uso de corticoides, y lo estamos evaluando y se está estudiando para ver si tienen el nivel de evidencia para poderlo recomendar. Por lo pronto, lo que ya tenemos en nuestra norma clínica es que todos los casos, sean leves, moderados o severos, requieren algún tipo de manejo, perdón, se les va a ofrecer un tipo de manejo, pero aclarando que ninguno de estos esquemas terapéuticos que ustedes pueden ver en la diapositiva, ninguno tiene la base de evidencia suficiente. Por ende, si estos esquemas terapéuticos son indicados bajo esta recomendación que es en base a los protocolos internacionales, tiene que ser indicado por un personal clínico, o sea, por un personal médico, con la autorización del paciente. Si nosotros encontramos que un paciente recibió hidroxicloroquina y el paciente no ha firmado un consentimiento informado y algo le pasa a este paciente, la responsabilidad va a ser del médico. Por ende, cualquiera de los esquemas acá tienen que recibir o deben tener, perdón, un consentimiento informado correspondiente para su uso. Y aquí está. Por lo expuesto, el Ministerio de Salud, a solicitud de las sociedades científicas nacionales, en consenso con el grupo de trabajo COVID-19, acoge la propuesta de poner a consideración de los médicos tratantes bajo su responsabilidad, sobre la base de una evaluación individual del paciente y previo consentimiento informado, los esquemas de tratamiento. Y aquí también entramos en una disyuntiva. Siempre que vamos nos dicen, pero mi sociedad, vamos a ver. Esto que está acá fue una pauta que entregaron la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Medicina Intensiva y la Sociedad de Infectología. Las 4 estuvieron de acuerdo en este esquema. Y este esquema tiene que ser individualizado de acuerdo a cada paciente. Como se dan cuenta, la dosis de hidroxicloroquina es bastante más baja de la habitual, 200 miligramos cada 8. Y la combinación o el uso de acitromicina se hace en combinación con hidroxicloroquina. Y miren, por favor, la dosis de acitromicina. No es de 500 miligramos diario. Justamente para evitar el efecto que nosotros tenemos, y hay que hacer una evaluación continua y el llenado de una ficha de reacciones adversas medicamentosas. Tenemos que evitar definitivamente el uso de AINES. ¿Por qué? Es algo muy simple, y es que en el Perú es el único país que todavía lo seguimos utilizando de forma indiscriminada. Los AINES tipo naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco retrasan la respuesta neutrofílica. En términos simples, retrasan la respuesta inmune. Y al retrasar la respuesta inmune, yo pregunto, ¿qué es lo que estoy buscando en COVID-19? No estoy buscando que mi sistema de defensa me forme justamente anticuerpos. Y si yo le meto a AINES, ¿qué estoy haciendo? Sabotear a mi sistema de defensa. Entonces, si yo le dejo a un paciente con una infección bacteriana, que es algo muy común, le dejan al paciente acitromicina, le dejan al paciente amoxicilina, le dejamos al paciente, yo qué sé, claritromicina, pero lo acompañamos de ibuprofeno, naproxeno, señores, lo que estamos haciendo es que va a haber un retraso en la respuesta y una formación a posterior de resistencias. Y lo mismo pasa en las infecciones virales. No es que indiquemos paracetamol porque sea lo único que tiene el MINSA, lo indicamos porque es el único medicamento, junto con el metamizol, que no van a alterar la respuesta inmune en esos pacientes. Y esto es que recomendamos exclusivamente paracetamol y recordemos que la dosis es de 1 gramo. No puedo creer que todavía utilicemos 500. Vamos a ver, es 1 gramo, por favor, para que funcione como antipirético y funcione como analgésico. El uso de corticoides no está recomendado y lo he evidenciado en las farmacias que dicen por dolor de garganta toma prednisona. Estamos siendo un sufrimiento más. Entonces hay que valorar el uso de manera individualizada, es decir, si es un paciente que es asmático tiene que tomar sus corticoides, pero en el caso de un paciente ya con COVID-19 que presenta síndrome de distrés respiratorio agudo, shock séptico o un síndrome hemofagocítico o una tormenta citoquímica, entonces podemos aquí utilizar metilprednisolona, el que por cierto ha dado muy buenos resultados a nivel país en los hospitales nacionales que lo están aplicando, pero tiene que ser indicado en un paciente hospitalizado, generalmente a la semana del inicio de los síntomas. Ahora, como bien mencioné, hay 2 tipos de seguimiento, ¿no? El seguimiento clínico a distancia, que es telefónico, que lo tiene que hacer un médico, se puede optimizar a nuestro personal que por motivos de factores de riesgo o edad no están atendiendo pacientes. Pero también tenemos un seguimiento clínico presencial, el que debe tener EPP suficientes para la evaluación de los pacientes. Y se hace, como lo mencioné, cada 72 horas. Ellos sí utilizan un respirador N95 porque están en contacto directo con el paciente y van a acercarse a menos de 1 metro al momento de evaluarlo. Un equipo de seguimiento clínico presencial, por favor, tiene que evaluar al paciente.
tiene que ver la ocultación del paciente, tiene que mirar al paciente, tocar al paciente. Por ende, él tiene un equipamiento adecuado para hacer este proceso. Las medidas de prevención, y eso sí lo hemos hablado, acá ya no hablamos de distanciamiento social, la OMS lo cambió, ahora hablamos de distanciamiento físico, porque socialmente seguimos unidos. Pero lo que tenemos que hacer es un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o con una loción en base a alcohol. Ojo, hay una diferencia importante. Ambos sanitizan las manos, ambos desinfectan las manos, ¿no? El jabón y el alcohol tienen el mismo efecto al momento de anular esta capa externa. Si han visto el coronavirus, es yo le digo de broma, este virus trinchudito, ¿no? De puntitas paradas. Esas puntas paradas que ustedes ven, esos elementos, esa capa de glicopéptido, que es el nombre correcto, es la llave que le permite al SARS-CoV-2 unirse al tejido respiratorio o a los diferentes tipos de tejidos a los que se va a unir. Cuando ustedes colocan jabón o alcohol, anulamos esta capa y evitamos que el virus se pueda interrelacionar con el tejido al que va a afectar. Hasta ahí estamos bien. Pero para que sea loción en base de alcohol tiene que ser mayor al 70%, si no, no tiene ninguna utilidad, primero. Y segundo, que el jabón tiene un segundo elemento que no tiene el alcohol, y es la función de arrastre. Si ustedes tienen las manos sucias, con grasa o con tierra, y se colocan alcohol gel, matan al virus y las bacterias, pero sus manos siguen estando sucias. Mientras que con el lavado de agua y jabón, ustedes arrastran al momento de enjuagar todos los residuos de aquí si es un lavado correcto. Por ende, la loción en base a alcohol se hace en manos, digamos, dentro de eso, más o menos limpias. No sirve esto para hacer una limpieza de las mismas, en primer lugar. En segundo lugar, hay mayor riesgo en el uso de las casas de loción en base a alcohol. ¿Por qué? Porque los niños pequeños lo pueden ingerir. Y tercero, depende del estado de las manos. Si mis manos están grasosas o muy sucias y me coloco la loción en base al alcohol, no va a tener el mismo efecto a nivel del virus. Hay que practicar higiene respiratoria. Es obligatorio el uso de mascarilla para las vías de uso público. Pero en este caso, estamos hablando de mascarillas comunitarias, no quirúrgica, no respirador N95. La mascarilla quirúrgica es esta máscara descartable que le ponemos a los pacientes positivos o a los pacientes con síntomas respiratorios. La mascarilla comunitaria es la mascarilla de tela que hace poco sacó el Ministerio de Salud en una normativa que evita que ustedes se lleven las manos hacia las mucosas y además que tenga un nivel de entramado que sea mayor a 0.02 micras. Y el uso de respirador N95 no está recomendado para la comunidad, es para el personal de salud. ¿Por qué? Porque este respirador, primero, tiene un tiempo de vida. Segundo, es un respirador que nos permite la defensa ante tuberculosis y ante neumonía. Y tercero, y eso se los digo por favor a todos, es un respirador que no debe doblarse porque tiene fibras. En el instante que ustedes me doblan un respirador N95, que he visto que lo hacen, me están dañando ese respirador ya no sirve. Entonces, eso tenemos que entenderlo nosotros mismos como personal de salud. Y la vacunación contra el neumococo e influenza tiene que ser para la población con factores de riesgo. Ojo, pero esta población no debe tener síntomas al momento de colocar la vacuna. Sobre todo si tenemos el riesgo de que esta vacuna puede presentar alguna sintomatología posterior que puede confundir con un cuadro de COVID-19. Es el equipo protector que corresponde. En un paciente sintomático respiratorio, su mascarilla quirúrgica, porque tenemos que evitar que las gotas salgan de la nariz y la boca. Y la mascarilla debe cubrir la nariz, por favor. Si utilizamos una máscara y no cubre la nariz, lo mismo que nada. El personal administrativo y de vigilancia tiene que utilizar un uniforme de trabajo y la mascarilla quirúrgica descartable. Yo pregunto, si hay alguien de aquí de mis amigos de Tumbes, ¿qué hace una cajera de un banco con equipamiento completo, con mandilón, lentes con ventosas y respiradores de 95? No tiene sentido. O sea, estamos a más de 1 metro de distancia, hay un distanciamiento físico, no hay forma y aparte estamos mal utilizando el EPP que sí es para el personal de salud en áreas de atención de COVID, que como ustedes se pueden dar cuenta, ellos sí tienen un equipamiento completo. Entonces, doctor, pero es que no nos implementan, ¿cómo lo vamos a implementar si nos han acabado los respiradores N95 en todo el país? Entonces, me da pena ver que toda la gente en la calle, por lo menos aquí en Lima, utilizan respiradores N95 y nosotros nos falta. Entonces, eso es algo irrisorio. Y además, vemos gente ahora que se aprovecha de la situación y están vendiéndolos al triple del precio. Entonces, ahí tenemos que manejarlo. ¿Qué sucede con las poblaciones cerradas? Por ejemplo, albergues de adultos mayores, establecimientos penitenciarios. Hay que limitar el ingreso de las visitas por el riesgo de introducción de COVID-19.
Hay que identificar cualquier paciente que tenga cuadro respiratorio en un triaje diferenciado. Se tiene que hacer pruebas rápidas, se tiene que hacer vacunaciones masivas. Por ejemplo, en los albergues de ancianos hay que hacer vacunaciones masivas para neumococo. Hay que implementar estrategias de reporte oportuno que se avise inmediatamente y mejorar la ventilación e iluminación de los naturales, iluminación natural de los ambientes. Recordemos, si hay ventilación, como toda enfermedad viral, si hay ventilación, hay control. El uso obligatorio de mascarilla en estas zonas, cuando hay poblaciones cerradas sobre todo, y el distanciamiento físico, la higiene de manos y la higiene respiratoria, así como la limpieza y desinfección periódica de los ambientes. Aclaro, nuevamente, otro punto importante. La Dirección General de Salud Ambiental ya sacó su comunicado 001-2020, Ministerio de Salud, DIGESA, en la que indica que no está recomendado el uso de ninguna sustancia encima de seres humanos. Aquí me abarco a las municipalidades, regiones y demás del uso de soluciones con hipoclorito de sodio, es decir, tirarle lejía a las personas, el uso de amonio cuaternario, el uso de máscaras de ozonización o de cabinas de ozonización o cabinas de desinfección. No tenemos la evidencia suficiente de que esto funcione, primero. Y segundo, estas sustancias pueden ser irritativas, tanto para mucosas como para la piel de las personas. Si la institución en la que ustedes trabajan les está obligando a utilizar cualquiera de esos elementos, ustedes pueden acercarse directamente a la Dirección General de Salud Ambiental y hacer la denuncia correspondiente. He visto incluso por las calles que están tirando lejía a los carros. Eso es imposible. Y en alguna región vi que incluso habían lanzado fumigación con hipoclorito de sodio, que es lejía nuevamente. No es así. Entonces, tenemos que tener este cuidado. Solamente lo que necesitamos es jabón y alcohol gel o alcohol mayor al 70% en caso de una situación extrema. Pero de ahí nada más de eso en seres humanos. En los ambientes sí pueden tener la libertad de aplicar lo que ustedes deseen, pero en seres humanos no. En las poblaciones originarias, aquí hablo a mis amigos de las zonas donde hay poblaciones aisladas, indígenas o poblaciones dispersas, es preferible tener un cuidado adecuado con ellos y tener mucho cuidado en ingresar el virus en estas zonas donde normalmente no tienen contacto o no tienen sistemas de inmunización completo. A las trabajadoras de salud ya hemos conversado, esto ya lo hemos visto, y la codificación que vamos a utilizar ya tiene código. COVID-19, si tenemos el virus identificado, U07.1. Si no es identificado, U07.2. Y ese es el CIE-10 con el que vamos a consignar a todos nuestros pacientes. Esto es cuanto les podía informar hoy día de la nueva resolución ministerial 193 del Ministerio de Salud, aclarando que cada semana, y ustedes lo saben, tenemos cada vez hallazgos nuevos, elementos nuevos y demás. Perú actualmente está utilizando la mayoría de estas recomendaciones y diariamente nos reunimos para poder establecer cuáles de esas recomendaciones son aplicables o no a nuestro país y ver el nivel de evidencia de cada una de ellas. Entonces no significa que estamos atrasados, sino que comprendan que no podemos experimentar con nuestra gente. Entonces, que se pueden cometer errores en el camino, se pueden cometer, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible. Ahora, por otro lado, las nuevas buenas que tenemos es que somos ya quizás el segundo país a nivel latinoamericano que tiene la mayor cantidad de pacientes recuperados, lo cual es bueno. Una tasa de mortalidad de 2.2, que es una de las más bajas de Latinoamérica, por debajo de la media, que es de 5 o 6% actualmente en otros países. Pero eso no significa que nos basemos solamente en números. La idea es que la cantidad de bajas que tengamos sea la mínima posible y eso depende de un equipo de respuesta rápida que evalúe correctamente al paciente en el tiempo real de forma priorizada y además de un equipo de seguimiento clínico que pueda hacer una evaluación clínica e identificación de factores de riesgo de forma oportuna para un manejo precoz de los pacientes. Es cuanto les podía informar el día de hoy de la ARM. No sé si tenemos algunas preguntas para pasar a responder. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis Ramos. Sí tenemos algunas preguntas realizadas por los participantes. Nos preguntan desde cuándo se puede iniciar el empleo del tratamiento profiláctico para el personal de salud. Si me dan un minutito porque la computadora se me va a apagar para conectarla, denme un minutito nada más. Muy bien, entonces, a ver. Aquí tenemos un tema con respecto al tratamiento profiláctico. Yo sé perfectamente que en la normativa 193 se habla del manejo profiláctico. Incluso se menciona el uso de hidroxicloroquina de forma semanal, y tanto semanal por 3 semanas adicionales en la población en riesgo y en trabajadores de salud el uso semanal por hasta 7 semanas. Sin embargo, este punto respecto del uso de profilaxis es discutible.
Es discutible completamente, ¿por qué? Porque no hay el suficiente nivel de evidencia. Se va a sacar una aclaratoria respecto de la ERM 193. Ahora, formas de profilaxis, la que conocemos, como les comento, es con el uso de hidroxicloroquina. No, hidroxicloroquina, una tableta de 400 miligramos semanal, sin embargo, no es la indicación, o sea, no es algo que nosotros tengamos que manejar de forma regular y que no está normado ni se tiene el nivel de evidencia suficiente. Los que tenemos en este caso son específicamente la experiencia que tenemos en la India, en la cual se está utilizando la profilaxis con hidroxicloroquina, pero en el país tiene que, si es que se aplica, es bajo responsabilidad del personal médico y bajo una evaluación clínica individualizada. No es una indicación que se dan del Ministerio de Salud en este momento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas en torno a las pruebas que se pueden realizar a los pacientes y en cuanto también a los días en que estas deberían ser realizadas. Si por favor podría explicarlo. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Es una duda común en realidad, el uso de las pruebas rápidas. Hay muchas preguntas en realidad. Sí, es bastante común el uso de la duda respecto del uso de las pruebas rápidas. Y es un tema que sí queremos dejar claro. Las pruebas rápidas dependen, igual que las pruebas serológicas, las pruebas moleculares, del tiempo y de la experticia de la persona que va a tomar las pruebas. Entonces, una prueba rápida es una prueba serológica que va a reconocer anticuerpos. Entonces, para reconocer anticuerpos, se supone que la persona tiene que estar expuesta al virus y luego de esto formar anticuerpos. Esto se va a dar más o menos 5 días a posterior del inicio de los síntomas. Entonces, si tomamos una prueba rápida antes de los 5 días de iniciados los síntomas, esa prueba probablemente me salga negativa. Entonces, tenemos que esperar ese tiempo adecuado. Ahora, ¿cómo se va a interpretar? Sabemos perfectamente que el IgM implicaría que tenemos una infección en curso. Si tenemos IgM e IgG positivos, significa entonces que estamos en curso todavía, es un caso positivo, ¿no es cierto? Pero ya hay formación del IgG. Entonces podemos decir que ya está en la fase final de la infección, pero no significa que este paciente no esté contagiando. Entonces, doctor, ¿con el IgG significa que ya no contagia? No. Se ha encontrado que en el momento que la IgG empieza a aumentar, o sea, que sale por primera vez positiva, todavía hay carga viral en este paciente. Por ende, lo que se recomienda, por eso incluso indicamos que si tenemos un IgG positivo ya formado, en el instante que sale el IgG positivo, aún así, ese paciente se aísla una semana más. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la seguridad de que ese paciente realmente ya no contagia. Y es una recomendación que tenemos que hacer nosotros como clínicos. Pero ¿cómo lo hacemos? Sabiendo inmunología, sabiendo fisiopatología básica. Entonces, si nosotros sabemos eso, podemos hacer una interpretación correcta de las pruebas. Ahora, a la pregunta que me hiciste de las demás, ¿no? De las demás pruebas, como por ejemplo la molecular, tiene un detalle. La prueba molecular, es verdad, detecta el ARN viral, o sea, como prueba es una prueba fidedigna, eso es correcto. Pero recordemos nuevamente que la sensibilidad de la prueba molecular depende del lugar de toma de la prueba. Su sensibilidad más alta es en un lavado bronquialveolar. Pero un lavado bronquialveolar es un procedimiento que no se le va a hacer a los pacientes, es imposible. No fuera de los riesgos, del costo, de lo incómodo, de lo difícil del procedimiento. Entonces se hace una toma nasofaringea y aquí la sensibilidad sí no es de ese mismo valor, es del 70%. Como lo mencioné al inicio, significa que 7 de cada 10 pacientes me van a salir positivos. Por eso es que no descartamos ningún caso de COVID-19 con resultados negativos, ni de PCR ni de prueba rápida. Sin embargo, la prueba rápida ha demostrado que para captar pacientes positivos tiene mayor sensibilidad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también con respecto a dar el alta a un paciente. Si se puede repetir alguna de las pruebas y también si estas personas podrían volver a reinfectarse. Claro, muy bien, está bastante bien la pregunta y es un tema importante. Respecto del alta del paciente y antes de pasar a los criterios que vamos a considerar, debo puntualizar que no es posible que un paciente se dé de alta solo. Y eso lo tenemos ahora. Tenemos pacientes que me dicen, doctor, ya cumplí los 14 días, ya me voy. No. O sea, el alta tiene que darlo el médico que está a cargo de este paciente, porque se supone que está haciendo un seguimiento clínico, tanto telefónico como presencial. Y si se da el caso del alta, tiene que remitírsele a ese paciente su constancia de alta, porque la va a requerir. Si el paciente no tiene su constancia de alta, es responsabilidad de la diresa, geresa o diris a cargo de este paciente el emitir ese comprobante de alta, primero. Segundo, el alta de este paciente es clínica y epidemiológica. Entonces, si el paciente ha cumplido sus 14 días de aislamiento como contacto sin desarrollo de síntomas, ese paciente se puede dar de alta del aislamiento.
Si el paciente es un paciente positivo, se toma en cuenta el inicio de los síntomas en 14 días en adelante y se le da el alta a este paciente siempre y cuando no haya sintomatología y siempre y cuando este paciente no sea complicado. Si el paciente fue hospitalizado una vez que está dado de alta, si ha sido moderado, se le mantiene todavía un aislamiento por una semana más. Y si ha sido severo, se le mantiene el aislamiento por 2 semanas más. ¿Por qué? Porque el curso de la infección y del riesgo de contagio aumenta de acuerdo al nivel de complicaciones que pueda tener este paciente. Lo que nosotros recomendamos es definitivamente, lo ideal sería tomar una prueba de IgG al momento del alta. Ese es lo ideal, como decía una colega mía, en un mundo ideal y perfecto. Pero si no tenemos el insumo en el instante, no sabemos hasta dónde va a llegar los casos positivos por COVID-19, entonces, si tenemos la prueba de IgG positiva, consideramos una semana más adicional para poderle dar de alta a este paciente. Ya les he mencionado que es una semana después de la IgG positiva que podemos decir que este paciente no contagia. Pero si no lo tenemos, el alta nuevamente es clínica y eso tenemos que valorarlo de acuerdo a nuestros hallazgos. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también si deberían aislarse los contactos directos asintomáticos. Por supuesto que sí. Los contactos directos asintomáticos tienen que aislarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pregunto, si usted, y me ha pasado que a veces he salido por acá a comprar algo en la farmacia y por la misma máscara que produce escozor estornudo, todo el mundo voltea a verme. Tengo plaga ahí cuando alguno estornuda. Pero ¿qué sucede con los asintomáticos? Los asintomáticos nadie los voltea a ver. Ellos están al costado de ese paciente y este paciente está transmitiendo la infección. Y eso fue lo que pasó. Cuando empezamos con las actividades de aislamiento, el gobierno peruano indicó que se suspendieran las clases de universidad y de colegio. ¿Qué fue lo que hizo la población? Se largó a los cines, a las fiestas, a las concentraciones, a los conciertos, con personas asintomáticas. Lo que se logró fue la dispersión y la transmisión del virus. Entonces, ahora, todo contacto de cada caso confirmado se considera sospechoso de COVID-19 y pasa al aislamiento correspondiente por 14 días. Además de que el equipo de respuesta rápida que acude a ver a este paciente tiene que tomarle pruebas rápidas a todos los contactos directos. Y si sale negativo, igual, los contactos pasan a aislamiento. Y si alguno de ellos tiene factores de riesgo, en ese momento se le hace una prueba molecular. Entonces recordemos, todo contacto se va a aislamiento. Sin excepción, todo contacto de un caso confirmado se considera COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Diferente, en cambio, es con el personal de salud. Con el personal de salud, recordemos que si encontramos un caso positivo, todo el servicio se iría de descanso. Entonces, por ese motivo, al personal de salud se le va a hacer controles de prueba rápida de forma semanal, pero a los que estén expuestos para COVID-19, ambientes de emergencia, ambientes de hospitalización y demás. Si, por ejemplo, un paciente de ginecobstetricia, y lo he visto hace unos días de un comentario nefasto de algún hospital, lamentable, en realidad, escuchar a una autoridad decir eso, de que no se consideren zonas de riesgo. Vamos a ver, cualquier zona de hospitalización en la que haya un ingreso de pacientes que puedan tener cuadros respiratorios se considera una zona de riesgo. Y hay que hacer el seguimiento correcto de esas personas, sin importar el servicio que sea. Entonces, si ya tenemos un caso positivo en ginecobstetricia, en cirugía o lo que fuere, entonces se le hace tamizaje a todas las personas que están en la unidad. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Nos preguntan también si se podría emplear la tomografía para hacer el diagnóstico de COVID en un paciente hospitalizado. Se ha demostrado el compromiso respiratorio que hay en los pacientes con COVID-19 de la forma moderada y severa. Justamente en este punto había que mencionar que, y lo menciono porque es algo muy bueno, el Hospital Carrión el 2 de mayo están aplicando el uso de metilprednisolona, pero en el momento de la tormenta citoquímica. Es un momento específico, por eso se requiere que sea un paciente hospitalizado con buenos resultados. Y se ha evidenciado que tomográficamente este paciente ha mejorado. Entonces, sí, si tenemos a la mano la tomografía, podría ser un buen elemento para diagnóstico. Si no, los signos radiológicos que nos bastarían para determinar un caso de neumonía en esos pacientes. Gracias, doctor. Nos preguntan también con respecto a aquellas personas que tienen antecedentes de alergia o de asma y que podrían presentar síntomas respiratorios eventualmente. ¿Cuál debería ser el enfoque y cuál podría ser la recomendación para el manejo de estos pacientes? Totalmente una muy buena pregunta. Paciente asmático, y ese es un problema que hemos tenido en varias ponencias, en realidad es que el paciente asmático tiene que ser considerado un paciente de riesgo.
Entonces, acá no es que el empleador quiera considerarlo, no. Hay una normativa y es una resolución ministerial, la 193, en la que se especifica claramente que un paciente asmático es considerado un paciente como factor de riesgo y esta persona no puede estar expuesta al contacto con otras personas por el riesgo de complicaciones. Entonces, en este sentido, hay que tener un cuidado correcto respecto del manejo de estas personas. Ahora, un paciente con rinitis alérgica no entra en este grupo. Si no, imagínense, yo estaría en casa, pues una rinitis espantosa. Entonces, no entra en esta clasificación, a menos que sea un cuadro crónico respiratorio que requiere el uso de corticoides de forma continua indicados por un médico, no porque lo indicó la doctorcita de la farmacia. Eso no es así. Ahora veo aquí una pregunta de Laura Ponce. Dice, hay estudios de microgotas y aerosoles que se mantienen en el aire y un alcance de hasta 8 metros. No solamente el metro de distanciamiento, sino ventilar las habitaciones, entrar el sol y evitar ambientes cerrados. Sí, es correcto, pero hablamos de estudios virales. O sea, nuevamente insisto, y es un concepto bastante común que está bien, está perfecto y me encanta que lo lean, pero tenemos que diferenciar. SARS-CoV-2 es un virus que tiene características muy específicas. No podemos compararlo con el virus de la influenza, con los de resfrío común o con los demás de la familia coronavirus. Entonces, este tiene un manejo, una forma y unas características diferentes a los que nosotros ya conocemos. Por ahí más abajo leí que OMS dice 2 metros, sí es correcto. OMS da una recomendación de 2 metros justamente basándonos en los estudios que tenemos. Yo les recomiendo a mis colegas, podemos encontrar mucha información en el NCBI o en el PubMed o en Medscape también, donde hay muchísimos de los estudios que están demostrando las características específicas de SARS-CoV-2. ¿Y por qué es que hablamos de lavado de manos de forma continua? Y es por las características mismas que tiene este virus. Dice por acá Luis Alberto Flores, pero el gobierno está generalizando el uso de guantes. Me parece que es un mal mensaje que se puede generar en una mayor diseminación. Mi estimado Luis, yo quisiera saber en qué parte el gobierno lo ha declarado. La decisión del uso de los guantes a nivel de los mercados, centros comerciales, no la daba el gobierno. Nosotros, como pueden ver en la norma RM193, no estamos recomendando el uso de guantes. ¿Por qué? Porque se vehiculizan. Y se han dado cuenta, incluso en los mismos mensajes de la Nación, las autoridades no están saliendo con guantes. Y si esta situación se está tomando, como les repito, no es una indicación, no está en normativa ni de DIGESA, ni de DIGEMIT, ni de DIGIES, ni del Ministerio, ni del CDC, ni de nadie. Entonces, no se puede obligar al uso de guantes. Ahora, yo pregunto, si en los mercados lo utilizamos, ok, yo voy con guantes, muy bien. La persona que me está atendiendo, la que está al costado, está hablando, ya me contaminó. Y con esos guantes yo cojo las frutas, cojo el dinero, saludo a mi familia, cojo a mi perro y hago todo. ¿Qué fue lo que he hecho? ¿Me he protegido yo? En absoluto, porque por las manos no entra el virus. Pero lo que sí he hecho es transmitirlo. Lo he llevado de una superficie a otra superficie, a otra superficie y a otra superficie. Y aparte que esos guantes me trasladan bacterias, virus, parásitos, hongos, absolutamente todo. Es una pena en realidad. Y sí es una mala información que se ha dado, pero no por el nivel central. Eso lo han hecho los medios de comunicación, que es una cosa muy diferente. Me preguntan respecto al periodo de transmisión, Jorge, dice, ¿no es por más tiempo? Sí, como lo comenté, depende del nivel de complejidad del paciente. Y jalo a otra pregunta que me han hecho respecto de las secuelas. En los elementos secuelares tendríamos que tener un paciente que tenga por lo menos no 6 meses o un año de evolución al alta. No lo tenemos, pero sí hemos evidenciado que los pacientes que han presentado hospitalización han presentado algunos vestigios a nivel pulmonar como tipo fibrosis que está en estudio actualmente, ¿no es cierto? Perfecto. Y el uso de... Dígame. Sí, nos preguntan también, ¿cada cuánto debería ser el cambio del EPP en los trabajadores de primera línea? Los que están en manejo de pacientes, pues inmediatamente atiendan al paciente. Yo les comento la experiencia. Cuando nosotros atendíamos a los primeros pacientes, que yo tuve el gusto de participar en este equipo, nosotros utilizábamos un EPP por cada familia en la que ingresábamos. Nos cambiábamos en la puerta de la casa y es una cosa importante, por favor, y gracias por esa pregunta. Si tenemos la puerta tiene siempre, todas las casas, sean grandes, pequeñas, chiquitas, enormes, tienen un pequeño ambiente a la entrada. Por una cuestión de respeto, hay un nivel de paranoia bestial a nivel país. Entonces, cambiémonos en la puerta, o sea, ingresemos por lo menos a la puerta, al patio, si la casa tiene un patio, y cambiémonos ahí. Y luego podemos entrar al contacto con el paciente y al salir quitémonos la ropa ahí y lo metemos en una bolsa roja. Si lo hacemos en la calle, lo que estamos haciendo es fomentando la paranoia, el miedo y el ataque y la estigmatización de este paciente que fácilmente puede ser negativo. Y esto ya se ha visto, primero. Segundo, el EPP tiene, una vez que ustedes se han expuesto al paciente o a los pacientes con COVID-19, ese EPP tiene que retirarse. No significa que ustedes estuvieron en atención de COVID-19 en primera línea y luego van a decirles que guarden ese traje para el día siguiente. Eso no se debe dar.
Eso también es ilegal y es exponerlos a ustedes y a su familia. Entonces, esos EPPs deben ser cambiados de forma constante. No lo mismo con la N95. La N95, evidentemente, sabemos perfectamente que es a un día. Se tiene que cambiar diariamente. La indicación que se ha dado en algunos hospitales del reuso no es porque estemos indicándole mal a los médicos. Es que lamentablemente, y lo digo con mucha pena, nuestra querida población peruana se ha tragado los respiradores N95 tal cual. O sea, los proveedores que le dan a las farmacias externas, a los elementos externos y al Ministerio de Salud son los mismos, vienen de fuera. Entonces, la población ha consumido esos respiradores, motivo por el cual hasta que nos lleguen, que ya nos llegó una dotación bastante grande, noticia buena también, los hemos tenido que optimizarlos de la mejor manera, pero no es lo ideal. Entonces, recordemos, un EPP tiene que ser descartado cada vez que ustedes tienen contacto con un paciente confirmado, ese EPP se va. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el EPP contaminado. Si están en un ambiente de hospitalización en la que saben que todos son positivos, bueno, entran al ambiente, hacen su trabajo y una vez que salen se retiran el EPP y se desecha el EPP completo, porque están en contacto con pacientes positivos. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan también si el hipotiroidismo es considerado un factor de riesgo para el COVID-19. Claro, cualquier elemento que pueda causar disminución de la inmunidad o una alteración a nivel de la organización interna o la homeostasis del ser humano va a afectar a los pacientes con COVID-19. Cualquier enfermedad autoinmune o crónica también lo va a hacer. Hay un mensaje acá de Miriam que me dice, up to date refiere que hay un tiempo preciso de cuánto puede estar el COVID en el ambiente, pero otros coronavirus duran en el ambiente entre 6 y 9 días. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Como repito, la familia coronavirus es muy amplia, no es bastante amplia, y lo que tenemos que hacer acá es conocer al que nos está produciendo el problema. COVID, el término COVID significa enfermedad producida por el virus de coronavirus, o sea, esa es la traducción de COVID. El COVID-19 es el cuadro producido por el SARS-CoV-2 en el año 2019. O sea, no es lo mismo. Si ustedes buscan coronavirus, les va a salir un montón de información, pero no es SARS-CoV-2. Ese tiene características específicas en peso molecular, en organización y en la afectación de tejidos. Gracias, doctor. Nos preguntan también si todos los grados de obesidad se consideran un factor de riesgo. En teoría, es una buena pregunta. Nosotros estamos considerando el término obesidad mórbida. Sin embargo, hemos encontrado pacientes que con el cuadro de obesidad ya tienen o han presentado cuadros moderados. Es de forma alarmante, porque en realidad los 2 primeros jóvenes fallecidos de 26 años tenían cuadros de obesidad y asma. Bueno, uno de ellos tenía obesidad y asma, y otros pacientes que hemos visto afectados tienen el mismo cuadro de obesidad simple, sin llegar a la obesidad mórbida. Y otra cosa más importante en base a esta pregunta es que no podemos generalizar la experiencia de otros países a la nuestra, porque genéticamente no somos similares. Italia y España son, y disculpando el término que voy a utilizar, son países con poblaciones relativamente mayores, o sea, poblaciones viejas, digamos. El grueso de su población son generalmente personas mayores de 60 años. Por ende, la población expuesta a complicaciones por COVID-19 era mucho mayor. En el caso de, y aparte pacientes fumadores, ¿no? Que es un antecedente que ya sabemos que es un mal pronóstico en pacientes con COVID. Pero la nuestra, en cambio, es una población con una tasa muy alta de diabetes e hipertensión que inicia antes de los 60 años. Entonces, acá tenemos una población diferente que está en riesgo. Tenemos una población, un grueso de la población que tiene obesidad. Entonces, acá tenemos un tipo diferente de riesgo. Por eso no se pueden aplicar los mismos criterios que utilizan en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en España o en Italia a nuestra población. Es completamente diferente. Doctor, nos hacen una pregunta también. Si tenemos un paciente que a los 7 días de inicio del cuadro se le toma una prueba rápida y luego a una semana posterior se le vuelve a tomar una prueba rápida y ambos salen negativos. ¿A este paciente ya se le debería descontinuar el aislamiento o tiene que seguir en aislamiento? No, siempre nosotros mantenemos el aislamiento en los pacientes. ¿Por qué motivo? Porque hemos tenido, por ejemplo, y lo menciono, ¿no? En el caso del caso cero. El caso cero fue un paciente que se infectó el 29 de febrero, se diagnosticó el 5 de marzo y la familia estuvo constantemente en cuidado. Al paciente se le dio de alta, a la familia se le dio de alta y el día que le doy la última alta, uno de los 2 elementos que salían negativos me positiviza la prueba. Habían pasado 21 días después de que habían iniciado todo este cuadro. Eso significa que se debe considerar el último punto como riesgo, el último punto de contacto con un paciente positivo. Entonces, si yo tengo un paciente positivo en la casa, la prueba me sale negativa, igual aunque el paciente esté en aislamiento hay un riesgo. Si yo tomo la prueba en una semana,
tengo que estar seguro de que este paciente ya formó anticuerpos. Entonces yo pregunto, ¿qué sucede si al contacto le tomé la prueba en el segundo día ¿cómo se llama? De contacto, vale la redundancia? La prueba me va a salir negativa. Si le tomo la prueba 5 días o 7 días después, estoy en el 9º día. Todavía tengo 14 días en adelante. O sea, tengo todavía los 14 días completos. El paciente me puede empezar a desarrollar, puede tener una respuesta inmune tardía. Entonces, tengo que completar los 14 días de seguimiento en este paciente a la espera de que me pueda presentar sintomatología. A menos que sea factor de riesgo. Si el paciente tiene factor de riesgo, no voy a esperar la semana, le hago una prueba molecular. Recordemos que el paciente con factor de riesgo es mucho mayor. Ahora yo pregunto, ¿estamos seguros que en la casa de todas las familias peruanas no hay un diabético, no hay un hipertenso, no hay un obeso? Eso hay que valorar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también si a la emergencia acude un paciente con una crisis asmática y tiene antecedentes cardiológicos como hipertensión, este paciente debería ser manejado a través del triaje de enfermedades respiratorias o en otro ambiente. No, el paciente que tenga, aquí lo que es mandatorio, y eso nuevamente, gracias a esa pregunta, es algo que tenemos que considerar. Estamos en un cuadro de una pandemia y de una emergencia sanitaria mundial. Entonces, acá nuestra prioridad es el cuadro respiratorio. Entonces, este paciente ingresa por un triaje diferenciado para cuadro respiratorio y se determina si es un paciente que tiene o que es sospechoso de COVID-19. De serlo, es un paciente COVID-19 con factores de riesgo. Ahora, ahí mismo se integra el manejo de sus otras patologías. Aclarando, por cierto, que la hipertensión no es un problema cardíaco. No he visto la pregunta, pero recordemos que la hipertensión, el origen es un problema renal. Por eso los medicamentos actúan a ese punto. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y es algo que también tenemos que ver en esos pacientes. Y todo paciente que tiene comorbilidades tienen que ser manejadas de forma individualizada, además del cuadro respiratorio, y requiere un seguimiento particular. Aquí tengo una pregunta que me dice, ¿se dice que el uso de corticoides de larga data favorece de alguna manera al estado del paciente COVID positivo? No, no lo favorece. Lo que se está hablando, y eso por favor también es un error, el uso de corticoides de larga data y a dosis bajas ha demostrado empeorar el cuadro de COVID-19. El manejo con metilprednisolona y con otros inmunomoduladores es a pulsos y a dosis establecidas en el momento en el que el paciente desarrolla la tormenta citoquímica, que es más o menos a la semana del inicio de los síntomas. Si lo aplicamos de forma sostenida o si le explicamos a la población que lo van a utilizar, vamos a perjudicar la evolución por COVID-19. Dice, los que reciben terapia supresora no están haciendo enfermedad grave, o sea, no realizan la fase inflamatoria grave o fase 2 de la enfermedad. Es que recordemos a Huawei P30 Lite, no sé el nombre, recordemos que el COVID-19 en su desarrollo tiene diferentes fases. La primera es, yo requiero una fase de contención, o sea, si el virus está presente y mi sistema inmune está correcto y adecuado, va a desarrollar una respuesta inmune que va a poder controlar el virus. Pero esa tiene doble filo. Porque si esa respuesta inmune se da en el transcurso de una semana en un paciente con factores de riesgo, puede tener una respuesta inflamatoria masiva que al contrario, en vez de beneficiar, va a perjudicar. Por ese motivo es que el uso de corticoides y el uso de terapia supresora o inmunomoduladora tiene un momento específico. Nuevamente, al momento que se da la tormenta citoquímica, una semana después aproximadamente del inicio de los síntomas. Es ahí cuando se tiene que utilizar, no antes. Si lo utilizamos antes, más bien favoreceríamos que ese paciente se complique. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos escribe también una licenciada de enfermería de centro quirúrgico y nos indica que a ellos les están refiriendo que vayan a laborar a áreas COVID, incluyendo emergencia y triaje. Refiere qué podría hacer para evitar que se produzcan infecciones cruzadas al desplazarse por estos distintos ambientes. Es que no pueden hacer eso. O sea, en la norma es bastante clara. La forma de optimizar a los trabajadores de salud es que si yo estoy destinando, por ejemplo, y le agradezco y mis felicitaciones a la licenciada que nos está apoyando en esa lucha tan grande que tenemos. Si se está indicando que una persona vaya a atención de paciente COVID o alguien se ofrece a ir a una atención de paciente COVID, tiene que dedicarse de forma exclusiva a esta área. Porque yo no puedo movilizar a esta persona del ambiente COVID a un ambiente no COVID. Lo que estoy haciendo es vehiculizar. Y además, miren, y esta es una cuestión básica de gestión. O sea, un director tendría que manejar esto con 2 dedos de frente. Sorry si hay algún director acá, lo lamento. Pero es la verdad. Si el personal ingresa a un área COVID, se está contaminando. Ok, tiene su EPP completo. Al momento que ese personal sale del área COVID, tiene que retirarse todo el EPP. Y se va, por ejemplo, esa licenciada la mandamos a quirúrgico. Cuando vuelva a regresar a COVID, tiene que ponerse otro EPP.
y volver a ingresar. Y si vuelve a salir, sacarse otra vez el EPP. Entonces, se dan cuenta, estamos exponiendo a dos grupos diferentes, en dos ambientes diferentes y además estoy haciendo un mal uso de mis equipos de protección personal, haciendo un uso indiscriminado. Entonces, acá lo que tiene que hacer es, si ustedes los han asignado a áreas COVID, pues entonces nos dedicamos a esa área y eso sí, que le den su equipamiento completo. Y eso lo tenemos que manejar. Por aquí decía, si mandamos al personal, si el personal de salud pide licencia por obesidad, se va más del 50% y ¿quién atiende? Pues en realidad no es más del 50%. Una cosa es tener sobrepeso y otra cosa es ser obeso, cuidado, es diferente. Y sí, no, es que es un factor de riesgo. Entiéndame por favor, yo si tengo un paciente, un personal de salud y se me enferma y es un paciente obeso, ese paciente se me puede morir, simple y sencillo. O sea, no es que voy a tomar en cuenta que puede ser, no, señores, factores de riesgo, obesidad, hipertenso, diabético, inmunosuprimido, alteraciones respiratorias, antecedentes de infecciones respiratorias a repetición, inmunosuprimido o con medicamentos inmunosupresores, si ese paciente se me contagia, tengo un alto riesgo de que ese paciente pase a un cuadro moderado y severo. Entonces, es sencillo. Pero ¿qué hacemos entonces? Si ese paciente tiene factores de riesgo, mandémoslo a la casa y que haga el seguimiento telefónico de esos pacientes. Optimicemos recursos. Si tiene factores de riesgo, no lo mandemos a un área COVID, mandémosle a otras áreas donde nos pueda apoyar y ayudar. No decimos que esa persona se le cese, sino que se optimice sus funciones. Y es lo que estamos haciendo. Actualmente en el Ministerio de Salud estamos trabajando acá todas las personas que digamos tenemos menos factores de riesgo. Y los que no están en sus casas llamando a los pacientes de forma continua, ayudándonos al seguimiento. Todos estamos trabajando. Nuevamente, insisto, sé que es complicado, pero la situación no es solamente de Perú, la tenemos todos los países. Buenos días, dice, el personal que toman a los contactos solo han tomado al paciente y a los que están con síntomas y a los demás no. Correcto, muy de acuerdo contigo, María. Por eso se ha sacado la norma 193 en la que especifica que se le tiene que tomar a todos los contactos. Tengan en cuenta, por favor, que hemos aprendido en el camino. Es una enfermedad completamente nueva y hemos tratado de darle lo mejor posible a la población, pero una vez que sacamos la 139, nos dimos cuenta que habían ciertos vacíos que inmediatamente los hemos corregido y una semana y media después hemos sacado la 193. Y si de más adelante encontramos evidencia de que el uso de tal medicamento funciona, pues lo agregamos y sacamos una nueva resolución. El equipo de trabajo de infectología está trabajando en el Ministerio de Salud de forma permanente, ¿no? Así que estamos bien en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, si un trabajador de un establecimiento de primer nivel arroja un resultado de IgG reactivo, IgM negativo, ¿no es necesario cerrar el área donde labora y se tendrían que poner los contactos en cuarentena? No, justamente, ¿por qué lo vamos a evitar? Porque tiene razón, la pregunta está muy buena, porque normalmente tendríamos que mandar a todos los demás a contacto, ¿no? A aislamiento para hacerles un estudio de contacto. Pero en cambio, si hacemos lo que hemos planteado, en la toma semanal de pruebas rápidas nos va a permitir identificar las variabilidades de los anticuerpos en todo el personal. Si un paciente es IgM negativo con IgG positivo, la infección ya pasó. Entonces lo que tenemos que hacer es un barrido de las demás personas que están en el ambiente si hablamos de este momento. Si hablamos de aquí en 2 semanas o 3 semanas, se supone que el personal de salud que se ha expuesto a pacientes COVID o que trabaja en áreas COVID debe tener controles semanales de prueba rápida, ¿no? Para poder identificar de forma temprana. No podemos darnos el lujo ahora de perder trabajadores, de que se nos contagie nuestro personal de salud, que son nuestros principales guerreros ahorita, y además que diseminen la infección en otros lados. Por eso es que el personal de salud de áreas COVID, en la nueva normativa 193, se está considerando el control de pruebas rápidas de forma semanal. Y eso tiene que optimizarse y además tiene que destinarse, está presupuestado y está además ya evaluado y determinado para cada una de las regiones. Gracias, doctor. Nos preguntan también, y en el caso de un paciente que por clínica sospechemos una reinfección, ¿se debería realizar una prueba rápida o un PCR? No, ahí tendríamos que hacer un PCR. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar el ARN del virus. O sea, si es que yo, por ejemplo, tengo un paciente que yo evalúe la presencia de IgG positivo y demás, tengo que valorar que realmente hay material genético del virus presente en ese momento. El comportamiento inmunológico todavía es un poco incierto respecto de estos casos, pero una reinfección tiene que ser considerada por PCR, no por pruebas rápidas, no por pruebas inmunológicas, serológicas, porque no es el caso. Tengo aquí una pregunta que dice, a partir del día 5, del quinto día, con sensibilidad del 70%. No, la sensibilidad del 70% le hemos hablado para PCR.
sea, la prueba molecular tiene que determinar el ARN viral, como ya lo mencioné a la doctora Villegas. Se basa en la detección de una carga viral del virus, del ARN del virus. Entonces, necesito un lugar donde la concentración sea la mayor posible, y este lugar es el lavado bronquialveolar. Allí la sensibilidad es alta. Pero a nivel nasofaringio solamente llega al 70% en el caso de la prueba de PCR. Diferente a la prueba rápida porque dos anticuerpos. La sensibilidad es la posibilidad de que siendo positivo realmente sea un caso de COVID-19, y en este caso sí es alto. Como repito, el problema con la prueba rápida es su mal valor predictivo negativo, y eso tenemos que tenerlo todos bastante claro, de que un resultado negativo por prueba rápida no me indica bajo ninguna consigna de que ese paciente no tenga coronavirus o COVID-19. Gracias, doctor. Nos preguntan también ¿cómo deberíamos vacunar a un paciente con neumococo e influenza? Y en caso de que si este paciente fuera asintomático, podría empeorarse el caso de COVID. Exacto. No se debe vacunar a un paciente asintomático, y eso no solamente es de COVID-19, es en general. O sea, no se puede vacunar a un paciente asintomático, eso lo sabemos absolutamente todos. Y si es un paciente que tiene contacto con un confirmado, tampoco lo vacunemos, porque si lo vacunamos, primero, que la respuesta inmune se va a dar a posterior. Y segundo, nos puede enmascarar un cuadro clínico y pensar que es un COVID-19 cuando no lo sea. Tengo una pregunta de Olidata. Me dice, estamos de acuerdo con el diagnóstico de sospecha y de severidad, que se basa principalmente en el cuadro clínico. Sin embargo, en la práctica, cuando nuestros pacientes requieren atenciones en establecimientos de mayor complejidad, son rechazados por la falta de los exámenes de laboratorio. ¿Se conocen en detalle estas directivas? En los hospitales grandes tengo la sensación de que no. Pues en realidad la RM193 tiene poco tiempo de publicada, tendremos menos unos 4 días de publicada, y justamente ha buscado establecer esos criterios para que los pacientes puedan ser atendidos en su totalidad, ya que con esa nueva normativa no se requiere un examen de laboratorio para que nosotros tratemos a un paciente como un COVID-19. Todo paciente que tenga síntomas respiratorios debe ser considerado COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario, y tiene que ser manejado como tal. Pero al mismo tiempo tenemos que educar al paciente. Con el tema de la cuarentena tenemos una data enorme de pacientes con cuadros de ansiedad que tenemos que dilucidar correctamente, pero no se puede dar el caso, y te doy total razón a Olidata, de que un paciente pueda ser rechazado por falta de exámenes de laboratorio. Eso es un absurdo, es penable, y además con una resolución es completamente punible en esos casos. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también sobre la adquisición de las pruebas rápidas. Si se está realizando la venta en forma privada, porque están observando algunas páginas, incluso en redes sociales, que ofrecen la distribución de este tipo de pruebas. En primer lugar, tengo mi opinión como infectólogo, como ser humano, y como Ministerio de Salud, ¿no? Son diferentes. Como Ministerio de Salud, les diría que las pruebas rápidas tienen que salir con una resolución, con un RS, un registro sanitario, y una resolución ministerial. Actualmente, el problema con las pruebas rápidas, primero, es que todo el mundo las quiere. Y cuando hablo de todo el mundo, me refiero a todos los países. No, segundo, que tenemos problemas con el transporte, ¿no? Ya saben que por ahí hay un paisito medio grandecito que está como al norte, bien al norte, que indicó en algún momento el incautamiento de los aviones que llevaran recursos biomédicos dentro de los aviones, y eso nos causó problemas. Ya han llegado por otra vía con nosotros. Me parece, por ende, que solamente los que tengan un RS, un registro sanitario, podrían ser aplicados, como bien se mencionó. Otro tipo sería poner en riesgo a la población. Ahora, como infectólogo y como ser humano, me parecería una forma muy egoísta, ¿no? He visto que mucha gente, y es una pena, es una enorme pena, esté lucrando con esto. O sea, las pruebas rápidas son gratuitas. Las pruebas rápidas son gratis, son para la población que ahora lo necesita. Y estamos tratando de abarcar la mayor cantidad posible. Me parece un absurdo que hayan personas que estén trayendo y estén comercializando con esto. Es una necesidad. En este punto es un elemento de necesidad básica. Y lo mismo pasa con los EPPs. Hace poco he visto una máscara N95 que me la vendían a 15 soles. Yo cuando estudiaba, no hace mucho, costaba 3 soles. O sea, ¿qué está pasando? No podemos lucrar con este punto. No colaboremos tampoco con esto. Pruebas rápidas, actualmente nos ha llegado un abastecimiento grande, se está distribuyendo a las regiones ya, con la limitación que tenemos el transporte, pero se está distribuyendo, en este momento ya los tienen, y vamos a continuar con la toma de pruebas rápidas, pero por favor, no están a la venta, no están a la venta bajo ninguna manera. Las clínicas privadas la pueden tener, pero se supone que sus seguros los están cubriendo, así que evitemos justamente este mal uso. De ahí, de otro detalle, no están aprobados por el Ministerio de Salud ninguna forma de venta privada, y por ende no cuentan con registro sanitario. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también si todo el personal que atiende pacientes COVID-19 en hospitalización tendría que ir necesariamente a una cuarentena. Me perdí, ¿cómo fue la pregunta?
Nos preguntan, doctor, desde Chachapoyas, si Ujú. todo el personal que atiende pacientes COVID-19 en hospitalización necesariamente debería hacer una cuarentena. Siempre y cuando tuviera síntomas. O sea, si es un paciente sintomático o que me sale positivo, sí tiene que ir a aislamiento. El término aquí es en realidad es aislamiento o quincena, porque en realidad el término cuarentena ustedes saben que es para 40 días, ¿no? Por la peste, que duraba 39 previamente. Pero un paciente de cualquier elemento o un trabajador de salud que presente sintomatología tiene que irse a aislamiento por 14 días. Acá no hay tema de discusión. Que no, que es una gripe, que es una congestión, que quiero trabajar. No, señores, se va a su casa 14 días. ¿Por qué? Porque su prueba negativa, yo no me puedo confiar de esa prueba negativa, por lo que hemos conversado hace un momento del mal valor predictivo negativo que tiene la prueba rápida. Entonces, eso lo hemos aplicado para todos los trabajadores en general, no solamente lo de salud. Y hay que tener mucho cuidado al respecto. Pero al establecer pruebas semanales sí me ayudaría a tener un correcto control. Y obviamente a nuestra población yo le agradezco mucho a los médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, choferes que nos están ayudando, pero compréndanme que a veces aquí yo quiero héroes, no quiero mártires. Entonces, si alguien se contagia y contagiado sigue trabajando a pesar de tener los síntomas, lo que va a hacer es ponerse en riesgo a esa persona y contagiarme al resto de personas. Hay que tener cuidado ahí. Me preguntan por acá si he tenido evidencia de la pérdida del olfato y del gusto. Sí, muchísima. Ahora muchos de mis pacientes me reportan justamente eso y por eso lo hemos considerado en la resolución ministerial. Es algo, un síntoma bastante común que hemos encontrado en los pacientes acá en Perú, ¿no? Bueno, y se ha consignado en otros países también. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos Uh -huh. preguntan también, en el caso de la atención de los pacientes, ¿debería usarse un mandilón por paciente o se debe emplear un mandilón por servicio? Ya, buena pregunta también. A ver, vamos nuevamente a dos respuestas. En el mundo ideal y perfecto, deberíamos utilizar un mandilón por paciente en el momento de evaluación, pero como ustedes se han dado cuenta que eso no es una realidad de Perú y dejemos de compararnos con Europa, por favor. Ustedes se han dado cuenta en Europa y en otros lugares, el personal de salud se pone el equipamiento antes de ingresar al servicio, atiende, porque son servicios solamente dedicados a COVID, y una vez que salen se quitan todo. Eso es optimizar recursos, ¿entienden? Es optimizar recursos, y como estamos en un ambiente en el que todos ya son positivos, pues no hay mayor riesgo de diseminación. Lo que tenemos que evitar es que el virus salga de este ambiente. Entonces, es lo que tenemos que hacer de forma correcta. No así el llevar un mismo EPP de un ambiente a otro ambiente. Si hacemos eso, vamos a causar contaminación y transmisión, además, con la colonización de superficies, ¿no es cierto? Dice, recuerde que en otras regiones ya empezó la temporada de friaje y que las iras aumentarán. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros somos conscientes de eso, pero yo pregunto, ¿qué hago? ¿Me confío en el friaje o en el frío y dejo pasar posibles sintomáticos de COVID-19? O sea, no puedo. Acá yo tengo que actuar. No prefiero pecar, y en eso se lo he dicho a todos mis colegas. Es mejor pecar en exceso que pecar por negligencia. Entonces yo sé perfectamente, Lima se me viene ahorita un clima de frío y de humedad bestial. Sé que el número de infecciones respiratorias agudas va a aumentar enormemente, somos conscientes de eso, pero justamente por eso estamos haciendo la adquisición de pruebas rápidas para poder nosotros abarcar a la mayor cantidad de la población. Justamente ese es nuestro mayor temor, porque ahora nuestro número de pruebas va a aumentar muchísimo, porque va a haber cada vez más pacientes que van a requerir el despistaje correspondiente. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y si bien esta pregunta ya se ha absuelto, nos la están volviendo a realizar varias veces y es sobre los momentos de toma de los exámenes auxiliares, PCR Ajá. y prueba rápida y su empleo en el caso de que se quiera dar de alta a un paciente. No hay problema. Todo paciente, primero toda persona consignada para toma de muestras, es decir, para toda persona que requiera el uso de muestras, que pasa por el triaje diferenciado y que se considere que este paciente es un paciente sospechoso de COVID-19, se le va a hacer prueba rápida a todos, sin excepción, de acuerdo a la programación, ¿no? Y de acuerdo a nuestra normativa. ¿Por qué lo tomamos a todos? ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes que los pacientes adultos mayores tienen cierta limitación en la presentación del cuadro clínico. Todos sabemos que los abuelitos así nomás no presentan fiebre y así nomás no se quejan además. Entonces, por ese dato, a todos les vamos a utilizar pruebas rápidas, ¿no? A todos, sin excepción. Y si la prueba rápida me sale positiva, en cualquier caso ese paciente es COVID-19. Si me sale negativo, considero, si tiene factores de riesgo, le hacemos prueba molecular. Eso es lo que dice la normativa. Ahora, desde el punto de vista de la inmunología, ¿cuál es la utilidad y la interpretación por si nos sale negativo? Recordemos,
que las pruebas serológicas van a salir positivas aproximadamente 5 días después del inicio de los síntomas, aproximadamente. Y de los 5 días en adelante, nosotros tenemos que considerar que aquí va a haber un aumento recién de la IgM, ¿ok? De la IgM. Ahora, la PCR puede tomarse en cualquier momento de los 14 días. ¿Por qué? Porque estamos buscando con una carga viral adecuada. Generalmente es 2 o 3 días después del inicio de los síntomas. Sin embargo, no consideramos a forma fría el inicio de los síntomas porque estamos considerando acá a una persona completamente inmunocompetente. Recuerden que la presencia de los síntomas depende de la respuesta inmune. Entonces, eso tenemos que considerar. 5 días en adelante es más seguro que la prueba rápida salga positiva. 5 días para atrás es más seguro que la PCR salga positiva, y eso lo maneja la norma de la Sociedad Española. Nosotros en Perú hemos considerado mejor tomarle las 2 pruebas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque queremos tamizar a la mayor cantidad posible. ¿Cómo es el punto del alta? Una vez que tenemos una IgG positiva, significa que ya estamos formando el anticuerpo de inmunoglobulina G. Pero se ha encontrado, como mencioné, que puede haber el aumento de IgG positivo con una carga viral aún presente, es decir, el paciente puede ser contagiante. Entonces, si al momento del alta hay la probabilidad de que se le tome la prueba rápida, si sale la IgG positiva, se le da todavía una semana adicional de aislamiento. ¿Me comprenden? Si no la tenemos disponible, entonces nos basamos a los 14 días desde el inicio de los síntomas. Dice, a ver, en Madre de Dios han realizado controles en la policía y fuerzas armadas, pero no los profesionales de salud. Totalmente de acuerdo contigo, por eso ahora los hemos considerado. Ahora los profesionales de salud, a la persona de Madre de Dios, se está considerando justamente, ¿por qué? Porque imagínate, nosotros hacemos la norma y nosotros mismos no nos hemos protegido. ¿Cómo es la cosa? Entonces, ahora ya está ingresado. Y el profesional de salud tiene un acápite específico en la resolución 193 que habla de forma muy puntual de lo que tiene que hacerse con esos pacientes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. También hay varias preguntas alrededor de los formatos mencionados en el flujo integrado del manejo de COVID. Aquí sí, para hacer una pequeña acotación, que en breves minutos va a iniciar una ponencia al respecto del uso de estos aplicativos, en donde se van a absolver muchas de las dudas que han planteado a través del chat. Ahí la va a dar el doctor Max Chaguara, que justamente también va a explicar toda la parte informática de esos aplicativos, que han habido varias preguntas al respecto. Y, doctor, nos preguntan también si podría especificar, si bien conocemos el sistema de reporte de los casos sospechosos. Por ejemplo, en caso de que la llamada no ingrese al 113, ¿cuáles son las vías alternas? Exacto, y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque siempre dicen, es que el 113 no funciona. Vamos a ver, es que estamos con casos en todos lados. Entonces, acá hay que tener en cuenta que hay varios puntos de entrada. O sea, no es el 113 la única puerta de entrada. Sí es la única base de datos, o de ahora en adelante va a ser la única base de datos. ¿Por qué? Porque todas las puertas de entrada se van a almacenar en esta única base. Y desde ese punto de vista, tenemos el 113 para MINSA, tenemos el 107 para salud, tenemos el 106 para las ambulancias SAMU en un paciente que tenga cuadros moderados. Tenemos el aplicativo Perú en tus manos. No crean que el aplicativo no funciona o demora más. Cuando ustedes ingresan por el aplicativo, también va a esta única base de datos y se hace una discriminación respecto de cuáles son casos sospechosos o no y cuáles se priorizan. Tenemos los WhatsApps, tenemos la página web. La página web del Ministerio de Salud tiene un formato de llenado también, que es efectivo, da la respuesta y se puede dar, y más aún ahora que se está optimizando más todavía. Y tenemos los call centers de cada una de las DIRIs, ¿no? De cada una de las DIRIs, las direzas y las jerezas. Entonces, cada uno de ellos tiene un call center para poder llamar, ¿no? Y si aún así no se puede porque están mal en la madrugada y demás, ahorita con la cuarentena salen con su pañuelo blanco y se van directamente al centro de atención hospitalaria más cercano. O sea, como ustedes pueden ver, no es que dependan únicamente de una línea, sino que hay varios elementos a los que ustedes pueden acudir. Les he dejado ahorita en el chat justamente la información de mi nombre y de dónde me pueden ubicar con el correo del Ministerio de Salud y la página de IGE donde hacemos clases o respondemos algunas preguntas que se puedan dar. Y evidentemente, pues estaríamos ya en contacto para poder hacer más adelante alguna nueva ponencia. Y también asumo que va a estar disponible en YouTube para que la puedan checar. Porque ya tenemos otra ponencia que inicia en este momento. Sí, así es, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su valioso tiempo. Muchísimas gracias también a nuestros participantes por su atención. Como bien menciona el doctor Luis, esta ponencia la van a poder ubicar en el canal de YouTube de Telesalud MINSA. Hay una lista de reproducción que se ha elaborado en donde ustedes van a poder encontrar
a los representantes de las distintas direcciones con la normatividad actualizada y vigente sobre coronavirus, en la cual se están realizando diversas explicaciones. Esta lista se llama COVID-19, datos importantes para el personal de salud. Entonces, en unos minutos les vamos a colocar también el flyer de la siguiente exposición. Y muchísimas gracias nuevamente, doctor Luis Ramos. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de utilidad la ponencia del día de hoy. Cualquier duda ya saben en cualquiera de las líneas que nos pueden ubicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.